Muy buenas. Vamos a ver un poquito de marcha. Tiene muy buena pinta. Está muy completo. Nefertito. Bienvenido, bullero. Muy buenas, Nefertito, ¿qué tal? Y vamos a ver un poquito de marcha. Está muy chulo esto. Mira, al principio. Qué clase corro. Huele. Y arroba macarra, estoy de lurking. Se me piro, te dejo de background. Gracias, Nefertito. Hasta luego. Uy, mira qué chulada. Bienvenido, bullero. Bienvenido, bullero. Incluso con vídeos subtitulados y todo. Qué buena. Some reason I'm looking through the San Jose Mercury. Some reason I'm looking through the San Jose Mercury in the just random stuff section for sale. And I see world's first video game computer space. No price, just call. I'm like, wow, Guau, qué chulo. I'm pretty interested in this. So I called the guy. I said, so you got a computer space? Yeah. He goes, yeah. Así a gusto, que First se han game currado. ever. Se lo han Okay, currado. What color is it? Bienvenido, And he goes, bullero. well, what color do you want? I'm like, wow, this is getting very interesting because who has a whole bunch of computer spaces and who would know that they came in all these different Por lo colors? menos se lo han currado. Le has Yellow, subtitulado los vídeos, solid menos blue, mal. metal flake blue, and metal flake red. And he goes a whole bunch of other Pues games está too. muy interesante. Lo vas Okay, a great. dejar en el Want to come diferido. up and see him? Por supuesto, These were in Nefertito. a Quonset hut on a sunflower seed farm off of Highway 80 Pues esto es in una biblioteca Dixon, entera de los California. juegos. Hombre, Halfway no between, estarán todos, you ha know, hecho the Bay Area una and selección, Sacramento. pero And these hay un things montón. hadn't been moved in, you know, probably since 1975. And so I got in touch with Nolan and showed him the pictures and Okidoki. scratched Pues his head and then después like a le light pego bulb un went off in looking. his head. He Tengo goes, que salir. Buen these were stream. Ted Dabney's. Gracias, These hasta were luego. Ted Dabney's units. This was his route. When he left, he took a route that we had, and he goes, this yellow one's the first one. He goes, I know it. That yellow one is the very first one. I kept the first one, which is a beautiful yellow computer space, and I kept Buah, esto está Pong muy number interesante, 46. And we got the rest of them running and working as good as we could. We got it all for $5,000. I don't regret the purchase one bit. Not for a minute. Qué buena. Ah, tarjeta de visita. Curioso. ...1982. Ah, qué guapo. Well, I'd say 30 years to pretty much the present. The arcade's been relegated to the back rooms and the side streets and generally been an unsavory type of place. What we want to do is bring the amusement game to age. If we can give it a new zip and a
pizzazz. It's going to be financially successful as well as, I think, a Bienvenidos a very Atari. serious Gracias por part ese of the raid. leisure time Bienvenidos a activities todos. for the American people. The marriage tal of andamos? traditional pinball machines and computer technology has resulted in the birth of a new breed of amusement games. And Nolan Bushnell is the man handing out the cigars. Pues yo Bushnell aquí has poniendo developed el two Atari. such games, No, Computer Space and Pong, and believes that they and others like Fecha. them will move the Tiene pinball buena industry pinta. out of America's bus stations and bowling alleys and into the space age. In 1971, Bushnell invented Computer Space, but sold production rights to Nutting ¿Qué tal el Associates vicio? of Mountain View, California, for royalties based on the number of games sold. It proved a good deal for both parties. Sales already exceed 1,500 machines. Computer Space, like Pong, sells Mira for qué around cosa más sexy de $1,000 máquina. and is played on the screen of a standard television set, which has been programmed to display the desired game. In Computer Space, the player controls a rocket ship, which is trying to shoot down enemy flying saucers chulada. while avoiding their missiles. If the player scores more hits than the enemy saucers, he gets one free play. By the time Bushnell invented Pong in 1972, he was able to form his own company, Yo creo que esta Syzygy maquinita no es nada Corporation in barata, Santa Clara, California, to produce the game. He has already sold over 1,000 machines and expects to sell 10,000 in the United States by the end of the year. Pong, as the name might indicate, is a game of video ping pong. The two players turn dials which control their electronic paddles and volley with an equally electronic ball. The first player to score 15 points wins. While Bushnell did design and program both his games, the technology he uses dates back to the late 1950s. Thanks to research by the Pues Defense ocupa Department in 8 the wake of gigas todo Sputnik, el Bushnell is now able to el act out programa. his dream Tiene of a muchos nation vídeos, inhabited by thousands aparte de of los Pong and juegos. computer space games. The government spent millions of dollars on this technology, and as a result, now it's cheap enough that we can put it into a game and sell it for 25 cents for a few minutes. Es un recorrido por toda la and make a historia. dollar at it. It's something that the research and development really was done many years ago, and now it's cheap enough that with PC boards and integrated circuits, we can use that technology to our advantage. The basic electronic unit of Bushnell's games is the integrated circuit. Each of these small chips is capable of storing large amounts of information. The program for a game is determined by specific combinations of these units to form a PC, or printed circuit board. The printed circuit board then tells the TV screen what to do. A single printed circuit Vaya board casi is all corro. that is required to operate Pong, whereas 15 years ago it would have taken enough tubes and wiring to fill an average house. Bushnell first saw the commercial potential of video games in a game called Space War, which has been played at computer centers around the country for several years. We used to play Space War a lot at the AI project at Stanford, which is a big computer complex. And one day it just hit, this is a lot of ¿Qué fun. andáis? ¿Qué I'd be tal able to la package it and tarde? sell it for a price. Yeah. And, one thing leads to another. Yo me acabo de comprar pretty este y soon, ahora de un from poquito de doodling on a vicio. scratch pad, you're actually working out some Está muy basic interesante block los diagrams, and from documentales. there you think, boy, it's going to work. Qué buena. Digamos la historieta. Mira, el Pong. Ahora mira, haciendo el Pong, también tiene vídeo y todo. Bienvenido, bullero. Qué buena. Mira, esta historieta del You know what the Pong Atari también. motto Qué is? buena. Innovative leisure, right? Well, Unas 400 it didn't libros. say Todo innovative que sopea. arcade games. Rainbow. It didn't say innovative video games. It said innovative leisure. It was broad from day one. I mean, Nolan always had a consumer game in his mind because that's what he hired me to do. And I wound up doing the wrong thing and making a hit coin-op game, right? When I was at Ampex, I learned how to make sync generators, synchronizing, the basic fundamental
circuit necessary to get a TV signal because we had to generate an analog signal. So you do that and you get the ball at one speed and you put paddles up, and it's a very, very boring game. And, so I added the speed up and I added the angles off of that, just, to make it playable, interesting. And, Y lo fue. And so Bueno, y lo es. getting a little interesting. That's cute. And Nolan said, well, it's got to have score. We had a pretty good game, and hey, great. So what are you going to do for sound? I go, sound? I'm already over budget. What am I going to do? Nolan said, well, I want the sound of a roar of a crowd of thousands applauding your win. And Ted said, I want boos and hisses. And I'm thinking, how do I do that? Listen, I got video. I got the goddamn game up. Now you wanted me to do this. I'll be right back. So I pissed around for a day and poked around sounds that already existed in the vertical sync generator and gated them out with the 555 timer. I love it. Years later, the sound is so well thought out, so appropriate. It was like, are you kidding me? It was just, just thrown together in spite of what the boss said. Pues menos mal. So that was how Pong came to be. Qué buena. Pues habrá que jugarla un poco, ¿no? Pero manquear un poco. Mira. Aquí está el original. Qué chulo. Ah, pero claro, es para jugar dos. Bueno, se puede probar. ¿O no se puede uno? A ver. Controles. Vale. Vale, continuamos. Claro, está permitido con eso, se puede contar dos. Bueno, jugar contra uno mismo es curioso. Demasiado. Juntelart. Muy buenas, Antelas. ¿Qué tasa? Bienvenido, bullero. Juntelart. Yep. Juntelart. Muy bien. ¿Cómo va, crack? Aquí probando un poquito el Atari Anniversary Celebration. Que curiosamente no tiene categoría en Twitch todavía. Esos de... Estos de Atari son un poco dejados, ¿no? No colocan ni la categoría todavía. Son la hostia. Y sale hoy. Bien, aquí estamos a ver qué te cuentas, jefe. Leches, qué susto me ha dado. Pelusa. De Tirayusa. ¿Tú qué? ¿Qué tal? Bueno, esto para jugar solo como que no. Ya hemos visto el vídeo también. Está muy bien esto, ¿eh? Tienes vídeos informativos de documentales de los juegos. Siguiente, leyenda la máquina rota de Punk. Curioso, ¿qué es esto? So everybody's heard the Pong story. Probably everybody's heard the Pong story, but I've heard it many times. Qué completo and esto, from ¿eh? Alcorn himself, who Tú designed vas avanzando por la Pong. So, historieta, The story I've heard te van dejando is jugar en that los they juegos y installed one of the first historias, Pong machines fotos, in vídeos a tavern and let people play it. y It was a subtitulado test. encima. Put Qué it out lujo. into an arcade and see if it makes money. I mean, that's the market research. My understanding was Ted built a cabinet. Pues a merece cada euro tabletop simple cabinet, de lo que cuesta. over the weekend. And a coin mech bolted to the side of the cabinet, tabletop type of big thing was sit on a barrel. Placing a interactive video machine somewhere and having people play it was still a relatively new concept. Nobody knew if it was going to go. Oh, what is the name of the bar in Palo Alto? San Jose? No, it was Andy Capp's. It was Santa Clara? Sunnyvale. So we
we'll put it in Andy Caps. You know, it's a coin-op game, be it fragile and humble, and so we did. Well, my memory is that he gets a phone call, the game's busted, which of course is the usual thing you get on a support line. It doesn't work. What is it, and in what way does it not work? Well, it doesn't work. The bar owner or manager at the time kind of yelled at them and like accused them of their game being shoddy because it had already broken down and it was no longer functioning or working. And they get a call, you know, later on that night and like, hey, this thing broke, you know. Come and pick up this piece of shit game and get it out of here. You know, this thing broke. You know, I'm not gonna waste my time fixing this crap. But anyway, the machine, we got the word that it stopped working, and I figured it could be anything, and I'd go out there and take a look at it. And so I went to the machine, and the first thing you do is you want to try to play the game, because the machine was on in a tracked mode, so it was working, but you couldn't start a game. So you open up the coin box to basically flip the micro switch to give yourself a free game, because I'm not going to waste it. You know? And so they went down to see what's wrong with the machine to fix it, and what they found out was that it wasn't broken. It was just that so many people had played it, they'd filled the coin box with quarters, and it was anymore. Vaya leche. So many people had No funcionaba porque that it couldn't accept anymore. Pues sí. The game is broken because it's stuffed so No funcionaba porque tenía lleno el monedero. Qué bueno. I remember it was kind of small. If I remember, it was a small space. It just filled up with the quarters, and it wouldn't take it. When I opened up the coin mech, you know, all these quarters just gushed out. So, whoa, that's impressive. It's the equivalent of like crashing a server when you launch a new website and it's so popular. So they crashed the server on Pong. And one of the other reasons it was also so popular is because you could play it with one hand while you're still holding a pint in your other hand. And that also was one of those things that, you know, eventually many years later led to the rise of the fun barcades that we have, you know, and we can enjoy now. As Al will always say with a little, you know, twinkle in his eye, he goes, "This is a problem I can fix." Basically, the way it worked was you take the money, the deal you have, and you split the take with the owner of the bar. And so I did that, and I had this sack of quarters, and the next day I ¿Hacías muchas cositas o sigues con los emuladores? Here's the problem: goddamn thing's making too much money, and really. But it was one of those great moments where something that supposedly was failing was actually such a huge success that no one could recognize. It was truly the ugly duckling version of technology. Because remember, Nolan thought, he was like, this is just a placeholder until we get to design the really good game, because who's going to play this stupid shit-ass game? They went on to produce all of these classic, memorable arcade titles for years that allowed the company to survive and be so much more than a one-hit wonder. So that's my understanding of the history of Pong. It's a great story if it's true. When a story is good, you know there's some doubt about it. Like, well, that's too good to be really true. It's probably a boring version of it that's actually true. You know, it sounds... Leches, qué sustazo. I've kind of seen that happen on my own, and you do get a really great game, the coins you know, it's kind of a cool... Qué susto me acabas de dar, Retro Century. No te lo puedes hacer, no hacía falta. Se agradece, gracias. La leche. Vamos a seguir. Uy, va. Space Race. Ah, mira. Qué maravilla. Mira, tenemos historia aquí. Otra. Excuse me. Y empezaron los líos. Hola, @Macarra y comunidad. ¿Dónde andamos, Retro? Mira, ese te deja jugarlo.
Imagino que los demás igual irán poniéndolos poco a poco. Pues este no lo he jugado nunca, o sí lo he jugado. Ya es que ni me acuerdo. Así puede ser que sí. O igual no. Esto es nuevo. Han hecho una repetición de Imagined Series. Esto es nuevo. Es uno de los nuevos que decían. Tank. Sí, mira. El clásico, pero reimaginado. Qué chulo. Sí, he puesto a 1080. ¿Cómo va esto? El control, que es estróspido de narices. Claro, control tanque, y nunca mejor dicho. No me empano todavía, a ver. ¿Cómo va esto? Vale. Vale, ahora sí. ¡Ey! Maldito pitufo. Qué guapo. Esto 4 horas son unas risas. Este es uno de los nuevos que decían que iban a meter. ¡Hola! Come todo eso. Comunazo. ¡Wow! Tramposetes. Rocket, eso es un rocket, una mina. Control tanque total, Bola. Muy chulo. Me vas a seguir porque hay muchas cosas para ver. Tres historias a la CPU. Bienvenido, bullero. Jumepon. Telegames. Esta nunca la he visto. ¿Vosotros? Yo he conocido varios clones, pero la original no. El primo de Atari. Y mamones, pero deja jugar el pinball por lo menos. Cabritos. Bienvenido, bullero. I mean, Atari really, why were they in the pinball business? You know, here they had this tiger by the tail of video games, you know, just this supernova of creativity and possibilities, and, you know, they were nailing it left Muy and buena right, Retro Ricky. Pues creating está de lujo porque genres every other week. Why would you mess around with pinball? You could tell our games were just not working, you know, and due to reliability, poor engineering, you know, thermal issues. que te decía que está de lujo. Porque según vas avanzando por la historia, tienes la historia de cada juego y como esto de jugarlos y incluso tienes vídeos de la historia de los juegos y además están subtitulados encima. Un lujazo. Así que tienen mucho material para ver. You know, I guess Silicon Valley, even in that era, you know, was like, y también tiene juegos nuevos que han hecho para la ocasión. Imagino que iban añadiendo cositas también. We're going to put the display down in the bottom. We're going to, you know, put the boards, you know, underneath the play field. Nada, so Ricky, the un crap placer. falls in and shorts out the things. And I mean, it was really Cosas, a más horrific chulas. design, and they caught on fire. The solenoids, they use this thing called rotary solenoids. Me voy por un café que me quedo sopa. The screws fell out. And, you know, it was kind of a, you know, just a complete disaster as far as like design and also testing. And so there was a lot of games that caught on fire in the early days.
So, but they made a lot of money when they were working. You know, the programming was awesome because I did it. You know. Hola, @juntelart@Ricky_retro. Yo es que nunca fui mucho de Atari. Hola, @retrocentulixi. Mira mi año de nacimiento 1977, jejeje. Pues está muy bien, Ricky, porque puedes ver la historia así de Atari y jugar sus juegos de 2600, recreativas, la Jaguar también, algún ordenador. Está muy bien. Atarians. Pero podría dejar jugar la mesa por lo menos. Mira, el clásico Black Hub. Anda. Mira. El folleto. Original. Ah, mira, aquí tiene otro repetición nuevo, mira, esto es nuevo. Qué buena. Y vamos a jugar al clásico. De moneda para manquear. Esto sin el trackball es dificilillo igual, ¿eh? Mantiene tan fresco como siempre el juego. ¡Ole! ¡Ole! ¡Oh! Un jiñote. Ricky_retro. Sí. Donde nació. Es un arcanoid. Ricky_retro. De sale. Juegos trae. Parece que eran 100, creo. O 100 o un montón de ellos. Creo. Y desbloqueados también. Que se pueden desbloquear cosillas también. Ups. Pues bueno, ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver la reimpresión que han hecho nueva. Modernización. Ah, bueno. Unas cosas nuevas, por lo menos. Este no es el que salió a la venta. No, no, es otro. Este es nuevo. ¿Sí? Hostia, tiene modo turbo con el... No sé, es más bonito el viejo que esto, ¿no? Uno que negro. Chip 901. Bienvenido, bullero. Me parece más bonito el antiguo que el moderno este que han hecho. Tan blanco y negro. Bueno, Ricky_retro.
A menos que cambie de color la pasada la Pero fase. si está mejor el antiguo. ¿Qué te digo? Hombre, esto parece más el de Atari, ¿no? 2600, sí. Va. A ver si pasando la pantalla salen colores o algo. Imagino que sí. Irá cambiando. De tipo de gráficos. Es que le doy, claro. Será. Venga, ánimo. Cuadradito, que no llega esa pelotita. Dale. Eches. Ya sé que es un cuadrado, pero también rebotas, ¿eh? Cabrito. Ahora. Sí, mira, parece que va a cambiar, ¿no? No. Sí, claro, ese era como retro. Hostia, ahora más difícil. ¿Eh? Anda, que vaya huevos que tiene el cuadradote, ¿eh? Está chulo. Venga. Joder, qué difícil. Tiene un botón para que corra más la raqueta. Mira, hasta aquí corre más. Buah, qué difícil. Hola. Sí, hombre, claro. Récord, sí, he hecho una misión de récord. Madre mía. Muy chulo. Despista que los lagos no desaparecen, sino que salen volando. Son cabritos. ¿Lo que es? Resales. Ah, cuando vendió con Warner. Warner. Ahora Warner está bastante mal, ¿no? En capa caída, ¿no? Puede pasar. Qué rico café. Mira, hay que echar. La camiseta fatídica. Qué curioso. Creo que esa camiseta vale un pastón y medio. Divas estiradas. Qué maldad. ¿En Atari se drogaban? Ahí va la hostia. Madre mía, esto hay que verlo, ¿eh? You will hear stories of hot tubs in the lobby and drug use in the office. Bueno, seguro que lo And I'm here teníais, to ¿eh? tell you that none Pillastres. of that happened in my department. We started smoking pot right in our office. Rob and I were like the premier pot. Sorry, Rob. Bueno, eso I seguro, and some ¿eh? other person who occasionally shared an Qué office with me pillos. for 5 years at Atari. However that frickin' worked. We would just fire up right in the office. It's Vaya, like, Nick, who knows bienvenido. why? It's like, this Bienvenido, is cuñero. illegal. It's like, it wasn't even a sense of privilege. It was just mindlessness. I worked in a satellite office. I started in 1977, which is Pues still merece pretty mucho la early. pena esta It's only colección, ¿eh? 18 months since the 2600 came out. But there was no hot tub. Te puedes in the viciar a lobby mirar todos los of the vídeos mientras office vas that I avanzando por went la to. historia. There Y was esto no solamente es drug la use época, in esta Atari, época, though I luego está el don't doubt resto. that it was over Nadie tiene where aquí horas Howard para and ver Todd vídeos, Fry la were leche. working. Drugs were juegos. consumed at Atari by all kinds of people at all levels of management, from the bottom to the top and all over engineering. Not everybody did drugs, but some people did, and some people Si lo enjoyed them. doblas And encima some people aparecen los abused them, documentales and some esos people que went to the hospital doblan on them. encima de la And, voz. but by and large, drugs were Estos sí que eran relatively tróspidos, ¿eh? Prefiero que pongan subtítulos a que hagan eso. drugs, you know, Eso era there was a horrible. lot of Bueno, es marijuana, horrible. and it was participated a lot in brainstorming. Sobre todo la So we had marihuana, the way que of, es you como know, las trying to drogas en este modelo de incorporate drugs into our productividad. productivity model.
I went home and I smoked a joint. Iba a casa y fumaba un porro con un little bit poquito of de cocaine, coca. a little Hola, bit of hola, cinnamon. hola, Sitting hola, there, hola. it was about half gone when Para I hacer went home. esos cafés, esos juegos cafés, seguro. And it's like, I put it out, I went and I wrote a page of notes. And my design for that kernel was exactly what it ended up shipping. It was like, Ya, pero yo creo que poco, porque siguen todavía, así que... get everything organized. You know, they did have good deliveries of cannabis in the inter-office mail. You know, Hostia. that was probably the primary use of those yellow manila envelopes. Sabores I think it mágicos, was, ¿eh? you know, Fridays or Monday. I think it was Fridays when you get these really thick envelopes coming through the system. Eso era en USA, no veo Nintendo, todos fumados o sí. You know, and it was Bueno. weird. It was like there was a guy Entonces working tú there, se, and his se job was cuecen he was habas, the weed eso ya dealer. sabes. You know, that was his sole job at the whole company. And there was a very straight German VP of hardware down the hallway in the building. Bueno, igual también por eso se fueron a la porra Atari, sacar aquellos juegos tan trospios como el Pac-Man, aquel que era un poco extraño ahí. Y aquel de golf, que era infumable. I've been asthmatic since I've been 12. Cosas peores que ET hay en Atari. I did not Sin do duda. drugs. Because drugs to me were something that let you get up in the morning, you know, and breathe. Pero bueno, eso como So todos and, los and nor did I sistemas. think I wanted to mix those Ninguno things. se libra The de high of tener me was doing the work. mojones. And I was always a happy guy, so I just didn't need. I just De didn't feel tamaño de like I needed elefante. it. So I never did drugs, but there were a lot there. Don't put too much stock in the fact that every Atari employee was Bueno, mojones que stoned ahora out of their te los minds cobran a while precio de oro. making games. I mean, there was all kinds of drugs consumed at Atari, but the real drug at Atari was going into a store and seeing your product, seeing your game on a shelf. Sprint 8. Ahí va la hostia. Qué guapo, ¿no? La máquina esta, ¿no? Qué maravilla. Wow, ¿este lo habéis jugado vosotros en recreativa alguna vez? Yo este no, pero algunos de Atari antiguos sí, pero este no. Ni en la vida lo he visto. ¿Cómo va esto? A ver, jugador 1, jugador 2, vale. Hostia, claro, es que es una cabina de estas. A ver, ¿cómo va esto? Ah, vale. Yo soy el rojo. Mamones, ¿cómo vais tan rápido? ¿Perdona? ¿Cómo vais tan rápido? Yo voy como un caracol miricol. ¿Temor? Ah, claro, las marchas. Vale. Buah. Vamos a cambiar la marcha. Tía. Era un poco chungo, ¿no? Igual. El long es fácil, luego en hitch. Ah, vale. Hitch. ¡Buah! Las como todas. Pues que con mando es difícil. Yo nunca jugué a una recreativa Atari. ¡Buah! ¡Qué chungo! Claro, puede pasar. Bienvenido, bullero. Muy buenas, Toto Blanca. Bienvenido, bullero. Uy. Bienvenido, David. Menos mal que tendrás una RTX 4090 para eso, ¿no? Sí, estoy jugando en la Switch, así que el PC está con otras cositas. ¿Qué tal andamos? Aquí probando el Atari Anniversary Collection, que ni siquiera tiene sección en Twitch todavía y sale hoy. Que ahí están peor en Twitch con las secciones. ¡Guau!
Mira, es como todas, las curvas. Que es un chingón todo esto. Buah. Game over. Ahora. Hasta luego, Mari Carmen. Vamos al siguiente. Mira, Atari Video Music. ¿Esto qué es? ¿Ah? Curioso. Ni lo conocía, vamos. Pare track. Ah, eso sí me suena. Sí, este ya jugado en recopilación. Es chingo como el solo. Ruta fácil, ruta difícil, inicio. Esto... ¿Cómo será esto? Ah. Eso se avisa, leñe. Madre mía. Esto es peor que Eurotrack, ¿eh? Javi. Madre mía. Las como todas. ¡Ostras, Pedrín! Es el Eurotrack 2023. La madre. Esto sí que era tróspido, ¿eh? Descarado, Ricky. Pasa que yo soy... Juego que consiste en chocarse. Supongo... ¡Qué maldad! ¿Cómo se nota el ray tracing? Ya te digo. ¿El ray tracing qué es eso? Ah, sí, las lucecitas. Hostia. Pues merece mucho la pena esta recopilación, ¿eh? Tienes vídeos documentales, los juegos, cosas curiosas, que en Atari se drogaban. No lo sabía nadie eso, ¿eh? Uf, cuidado. Venga, acelera, bicho. Me ha enganchado el remolque. Ah, mira, mira. Curioso, se te engancha el remolque y el coche no, y no gira el trailer, curioso. Wow. Está bien hecho eso. Joder, pues cuando llegue a la Atari Jaguar, creo que han pasado 5 horas igual, ¿eh? Bueno, no, adelantaré un poquito y pondré uno de la Atari Jaguar o de la Link. Y ya está. Bueno, no está mal. Esto lo hago bajo. El blackout. Y esta es la segunda parte. 3 juegos en uno. Progresivo, cavidad, doble, progresivo, cavity, ¿qué es eso? Pues eso. Leñes. Creo que era tan pequeña. Capullines. Madre mía. Uf. Con el control original seguro que era súper jugable, pero con
Un mando que no sea para él. La madre que le ha fundado, esto va a toda pastilla. Tengo el demonio. Que no llegas a pelota. Era súper porque morías pronto, ¿no? Venga para arriba, bicho. La que... Vaya huevazos. Venga, cuadradito, ¿dónde estás? Eso es. ¡Ey! Borja 91. Eso es. Bienvenido, bullero. Venga ahí. Pasa, Borjator. Bueno, esto va toda pastilla ya. ¿Qué pasa? ¿Qué te has tomado? Madre mía. Claro, así la gente echaba las monedas. No sabían nada. Los joyos. Muy bonito. Siguiente. Lunar Lander. Ah, mira. Aquí te han puesto otro versión nueva. Para el 2022. Qué buena. Qué chivato el puto boss. Pero temperatura baja en ninguna Estaba parte, ¿eh? tranquilito del urqueo XD. ¿Qué te crees? Lo tengo muy bien amaestrado. Bienvenido, bullero. No sé qué estáis ninguno de vosotros, cotillas. Buenas tardes, por cierto, jajaja. Eso se da por sentado. ¿Qué tal andamos? Ah, bueno, qué guapo. Y esto va a ser morir. Uy, va. ¿Estoy jugando o no? Ah, vale. Buah, eso era muy jodido, ¿eh? Ay, qué cosilla. Vale. Ule. ¿Por qué gira como una loca? Bienvenido, bullero. ¿Por qué gira como una loca? Porque... Bienvenido, bullero. Para hacer un sapaburu. No, 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 no. Muy buenas. Madre mía. Buenas, macarrilla. ¿Qué tal, Big Jan? ¿Cómo andamos? Barry-Burton. Te dejo el luquillo, mozo. ¿Qué estás haciendo? Muy buenas, Barry. ¿Qué estás haciendo qué? Cosas con los cojones. Cosilla, no, que estoy haciendo cosas con jajaja. Que estás haciendo cosas con los cojones. Estás haciendo cosas con los cojones. Mejor no pregunto más. Lo bueno de estos juegos es que la Switch no se calienta nada XD. Ya de por sí ya sabes que no se calienta mucho, tampoco. No como otras. Me parece que echan fuego ahí, vivo. Como el PC. Igual le pones este juego y pone ahí con una turbina a tope ahí. Borja GRC91. Sí, claro, me los estoy tocando a dos manos. Si quieres echarme una mano, eres bienvenido. No, tengo las dos manos con el mando. Como no sea con un pie. La voz que me pone el bot siempre es la más aguda, el cabrón. Claro, porque te he calado. Madre mía, el sapabulu este se me estrella por todos lados. ¿Soy yo o esto era un poco jodido? Borja GRC91.
Rafanarca Castrati XD. Mamonati. Rafanarca. Jeje, mamunati. Madre mía. 91. Sí, guapi, vamos a probar eso nueva. Rafanarca y a mucha honra, jajaja. Mira, que ha puesto otro Reimaginet. Qué buena. Bienvenido, bullero. Aparte de los antiguos, han puesto juegos reimaginados. De distintos juegos. Eso está muy bien. Buenas, Borja GRC91, Rafanarca. GRC91. Por cierto, Buenas @Ricky_retro. por cierto, ¿cómo era lo de mencionar y eso? Que todavía no lo he hecho. Hey, ese Ricky. ¿Y tú qué, Rafanarca? Hace tiempo que no te vemos por los Twitches. ¿Qué andas? ¿Muy liado o qué? Si es para curro, bien. Fornite, no sé si banearte, ¿eh? No, hombre, no, es broma. ¿Aquí? Quizás este fin de me conecto unas horitas. Get ready. Madre mía. Oye, que está muy difícil el viejo. ¿Cómo es container? Vaya fiesta. El Festival del Humor. Venga. Bueno, pues tengo la recuperación, ¿eh? Me hace mucho la pena. ¿Ya está? Ah, ahora hay que aterrizar. Ah, qué guapo. Joder, hasta parece más fácil que la... Este pude jugar al arcade original en el Museo Arcade Vintage y es increíble cómo se veía. Debe ser una chulada el original. Y la pantalla ahí súper chula ahí. ¿Cómo? ¿Qué? Se me ha rompido. Anda que vaya huevos. Venga, ahí, al lanzamiento total. Frena, 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 bacalao. ¿Pero por qué? Si solo iba un poco rápido nada más. Vale, vale, majo, hasta luego. Mucha potencia, jeje. Touch me. ¿Y esto qué es? Ah, el Simon. Touch me. Vaya, eso suena muy erótico, ¿eh? Yeah. Super Big portátil. Ahí va la. ¿Listo? ¿Qué es esta maravilla? ¿Ah? ¿Qué es esta maravilla? ¡Hala! La leche. ¡Hola! ¿Se puede jugar y todo? ¿Qué pasas con containers? Esto... ¿Con qué botones son? Por cierto. ¿Mm? No me entero de nada. Bajos. Skill. Ah, vale. Ah, vale. Ah, joder. Es con los de abajo también. Ah, vale.
No me trolees, bicho asqueroso. Ahí. Notre allí, Fabi. Qué guapo. Bienvenido, bullero. Que no he visto lo que está haciendo. Oh, Qué tróspido, pero qué interesante. Ya me he perdido. Madre mía, tío, sí, claro, sí, guapi. Muy guapo, ¿eh? Me gusta esto. Qué maravilla. Mira, esta manual de instrucciones y todo. Asteroides, buah, que se corro. Tiene un montón de cosas, Mira, misil Cosmos, holográfica. ¿Cómo? ¿Esto habéis visto alguna vez? Hola, qué guapo. Ah, nunca se lanzó, qué pena. Esto se parece mucho a lo que es a la que sacó luego Nintendo, que tenía el espejo aquel. Ah, mira. Mira, qué curioso. Mira, documental. Qué pena que no sacaron esto, Tenía muy buena pinta. When was this? Pero, 1980. 1980-81, Vaya tela. That time frame. Prior to Ray Kassar's Parece que lo que emergence, I was fumaban part of the daba executive buen staff, resultado, Nolan, Joe, I, Steve Bristow, Gil, Dennis Groth, finance, we were all friends and no politics and all that, and we all worked together and part of the team. It was great. Once Ray took over, nope, it was all a closed office, and he had Ahora vuelvo, que me llama hires from Procter and Gamble, and ánimo so I otro. realized, okay, I'm out of this. I'm either Gracias going to por have esa to salud quit because y Nolan had gone, buen Joe curro. had gone, Lipkin, everybody had gone. I figured, well, I'll go back. This is my baby. I'm going to do it one more time. Ahora vuelvo, que We voy a had dar de used beber a holography. cierta We persona couldn't con keep secrets at esto Atari. blanca We're just no good at it. y de porcelana. We decided the best thing to do was put out disinformation. So one of the best ones was, the next coin-op game is going to have holography in it. It was like, what the hell is that? I knew what it was, because having, been to college and studied this physics and stuff. But that was just, but anyway, I decided, well, let's do something in holography. Maybe there's something there. I'll take it. Sounds hard, sounds interesting. I know a little bit about it. And we proceeded to explore holography and what could be done, and came up with a holographic toy that basically sold it to Ray, saying, how would you like, because the cartridge video game business seemed to be very good, how would you like to have a system where the cartridge, it's a cartridge-based system, but the cartridges are half the cost of, everything is half the cost of the VCS. And, hey, go ahead. It were very simple. They were nothing more than an LED, a simple LED game, the handheld LED game in those days. The only difference was we had a hologram with two images on it. You look through this box, and there were two lamps inside, and when you'd crash a spaceship, Claro, era una idea you'd see curiosa, a pasa que hologram igual of a demasiado spaceship crashing. adelantado. But you could look through this half-metallized mylar and play a Space Invader game or something like that. We did all the work, put everything together, got a chip designed, package designed, and
And at the end, Ray wouldn't. We even took it to the toy fair or the consumer. And marketing wouldn't show it, wouldn't back it up. And we did it ourselves, engineering. And we think we sold 100,000 of them, but Ray would not release it. Pues hubiera vendido seguramente. That was it. They're not going to release that. I mean, this is now in a time when if it failed, you wouldn't even notice it. It wouldn't be a pimple on the balance sheet. But they were afraid to do it. Back when the whole company was, we're sure we'd do it. So that was the end of my career. Qué pena. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Accesorios deluxe. Oye, qué guapada de portada, ¿eh? Buah, esta arquitectura también debe ser súper chula, la original. Con la pantalla esa, la misma que las otras. Claro, el emulador no es lo mismo. Pero similar. Buah. ¡Oh! ¿Y esto es un juego de mesa? Sí, también está en PC, también creo que está en todo. Ha salido hoy. Lo que pasa es que los de Atari son tan vivos que no tienen ni sección puesta en Twitch todavía. No, es que no lo entiendo, la verdad. Oigo. ¿Y por qué no se mueve? Ah, vale. ¿Qué pasa con varios juegos, que sean nuevos y ni siquiera tienen la sección puesta? ¡Wow! ¡Wow! Está muy chula la original, Hostia, Pedrín. Warlocks. Te pide. No, mira, incluso tiene documentos y todo. De diseño, qué chulo. No voy a jugar a todos porque si no estamos aquí hasta el siglo que viene. Tempex. Está muy currado. Mucho. Sobre todo que tiene los documentales y también tiene juegos nuevos también. Mira, Amazing Brothers. Este no lo juego. Esto no me suena haberlo jugado. Mira, este que no lo he jugado, vamos a darle un tiento. Como es una partida. Partidas rapiditas. Ahí va. Qué cuco. Pues no, este no lo he jugado. Uy, qué maravilla es esta. Ah, con esto los congelas, ¿vale? Maravilla. Bienvenido, bullero. Ah, que según donde salgas. Maravilloso.
Ulle. Vaya. Podéis para jugar todos los juegos, estos aquí un porrón de horas, porque tiene un montón de material. Y eso solamente es la época de los arcades, falta todo el resto. Está... Madre mía. Muy chulo. Space Duel. Ah. 4 altavoces. Gravitar. Millipede. Documentos secretos. ¿Te has fijado cómo suelen salir lo que es explorador de cada sección? Liberator. Qué chulada la máquina. Pues esto puedes hacer varios directos con el jueguillo, ¿eh? Uno de cada año puedes hacer, bueno, cada año, de cada sección. Pero tiene tela. ¿Y cómo se juega esto? Que no he visto las instrucciones. Va, es igual. Al lío. Ah, vale. Ah, vale. Wow. Y es como el Command, pero... pues tiene un kilo de Atari con los recharge que están vendiendo que vamos. ¡Bah! De power. Vale. Gracias, bajo. Quantum. Y puede ser representante un montón de juegos que no sé en ninguna otra, ¿eh? ¿Y esta maravilla qué es? Arc, ¿no? Ole. Vale. ¿Y cómo se juega esto? Ah, vale. Es la torta del medio. Vale. Espera bien. Súper jugable.
Ah, este es un zoom. ¿Qué puedes hacer? Lógicamente, a medida que pasan los años, van mejorando los juegos de esta guay verde progresión. Este es súper original, mira, para ver, es que hace un zoom para ver los bichos que se esconden en los que no ves. Qué chulada. Original. Claro, los que se esconden debajo de la alfombra. Ahí va. Me han liquidado. Pues eso da para muchísimas horas, Madre mía. Ya solo con el material para ver y para jugar y para ver. ¡Ule! ¡Qué capullo de bicho! Muy bello. Black Widow. Este sí me suena. Este es el de... que es como la arteria de araña. Hawkfight. ¿Ah? ¿O qué coño es? ¿Ah? Ah, mira. Qué bueno. Vainilla. ¡Qué gracioso, jaja! Coges comida para darles tartazo en toda la cara a los bichos. Qué buena. Mira, un platanazo en la boca. ¡Bomba! ¡Qué bueno! ¡Qué curioso! Hola. Hola. Arañano, toma, come. Vegetales. Toma, brócoli. Toma, platonillo. Come ahí unas patatitas o lo que sea. Toma, bicho. Qué chulo. Mira, un tartazo en la boca. ¡Bum! Ahí va. Me han rociado. Me han comido. ¡Yu! ¡Yu! Ahí va. ¡Qué chulada! Aquí está el Casteller. Buah, este es buenísimo también. Vamos. Es buenísimo. Bienvenido, bullero. Mayor Habot. ¿Ah? Muy buena, este es lo más novar. Oh, sí, este me suena, es muy chulo. Es muy jodido. Joder, ya me han matado ya. Qué rapidez. Joder. Me pongo por el fallo 2 sin querer, siempre pongo.
Aterrizas. Si es que no me estampo. Plataformeo. ¡Ojalá! No creo que era tan chungo. ¡Buah! Este es imposible, vamos. Encima con recochineo de récord encima, ¿eh? Tres hermanos. Macarra nos tiene vigilados. No lo dudes. Mira, es un juego de láser vídeo. Ahí va la hostia. ¿No está emulado? ¡Joder, qué cabritos! ¿Eh? Ah, mira. Curioso. Mm. Vale, ¿y dónde estoy? Ah, vale. ¿Y qué hay que hacer aquí, por cierto? Bienvenido, bullero. Ah, robar. ¡Ah! ¿Ya está? ¿No vida? Pues sí, mano, va, no os escapáis nadie con el bochivato. A mangar, sí que me pillen. ¿No tiene armas? Ah, sí, sí tiene. Un pepino, tío. Hasta se aburre el cabrito. Toma la boca, bicho. ¿Y cómo se entra ahí? Bombazo, igual. Ah, sí, mira. Oh, Dios, Pedrín. Qué tróspido. No lo conocía de nada. ¿Volvemos en 3D? ¿Ah, sí? Míralo. Ya. Muy bien, ¿eh? Para... Sí, dispara a las bichas, pero me acaban de liquidar como un cabrón.
puesto tu red, pero que no va. ¿Ah? Pasó. Cuando fuera hecho. Mira, necesito moneda para continuar. Mira, este es el final del... Ahí sigue, ¿eh? Ya, esta es la siguiente parte. Esta es la siguiente parte. Para que te veas en casa. Bueno, aquí tiene vídeo y todo. Los juegos que tiene. Y también tiene versiones nuevas también. Los mandos. Activision esos juegos. Buah, que hay mucho material para ver, ¿eh? Muchísimo. Mucho. Altibajos, ¿esto qué es? Ah, vale. Atari. Buah, tiene muchísimo material para ver, ¿eh? Pero mucho, 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 mucho. Mira, los botones del PC y todo. Mira, Atari 400. Ole. Aquí nos vendían la moto, pero bien, ¿eh? Bueno, pues como ahora. Sure, life's not all fun and games. There's homework, I even program. Atari has lots Buah, of estoy software, para muchas not cosas para all the ver. others do. And of course, only Atari has games like Centipede. Well, we executives have to unwind. Atari home computers. Only Atari puts so much in it for you. Wow. Sí que es viejete, ¿eh? Atari 800. Bought a home computer, huh? An Atari 800 home computer. Nothing but the best for my son. Why Atari? Atari makes computers that, seem friendly, part of the family. Want to show off? Sure. They're real easy. Terrific software, huh? Nice graphics. How do you like this for sound capability? Muy buenas, Cito, ¿qué tal? Sure is. So Pues what's aquí his first andamos project? mirando aquí cositas del Atari The alphabet. Televisión. A is for airplane. Atari home computers. Tiene Only Atari muchísimo puts so material. much in it for you. Mira, me PC para juegos. A mí, si también tiene juegos para jugar de Atari 400, 800. ¿Esto qué es? Un modem. Juegos de We had guerra access XD. to the 800, 400, pre-production models for probably a Bienvenido, good year Bullero. before they ever hit the marketplace. And Buah, esto es una I would enciclopedia entera, literally está muy every bien. weekend check out an Atari 800 and prototype Star Raiders and spend the entire weekend playing Star Raiders. It was just absolutely phenomenal. I couldn't get enough of it. One of my favorite games in the 800. I really liked Star Raiders. I still play that today. I still bring up my Atari 800 and play that occasionally. Star Raiders was the killer app. Star Raiders was to the 800 what Halo was to the Xbox. It was the game. You really pretty much. Mira que everyone tienes a la thought it espalda, was qué cosas más the bonitas. system seller. It was very well done. It had a lot of depth. It was easy. It had easy modes where people could get through it, and you could
work up to the harder modes, and the harder modes just made things a little more difficult. They didn't penalize you for getting good at the game. So, what did I do with my 800? And I actually did buy an Atari 800 in the company store, and I paid full price for it, full employee price. And I played Star Raiders, because that's what you did on the Atari 800. You know, there was a lot of great stuff about, you know, storing recipes and doing this and learning things. And I did go through some of the learning things, but I played the living daylights out of Star Raiders, which was, I think, probably for a couple of years, the most phenomenal game you could play outside of an arcade. Bueno, vamos a hacer todos los vídeos porque nos estamos aquí todo el día. Vamos a jugar un poquito. Le han puesto música y todo de... Qué bonazos son. Pero yo creo la versión del 800. La otra. Ah, esto es nuevo lo que han puesto estas cosas, ¿no? Mira. Ah, vale. Han mejorado las cosas. Han hecho como una especie de actualización del juego. Le han metido cosas modernas conservando lo clásico. Qué curioso. De hecho, Un remaster te lo venderían hoy. de caso es que lo hace Atari con los juegos. Los que tiene de... Como estos. El Tempest 4000. Tiene muchos más por ahí. Los reedita con mejoras. Tiene unas versiones reimaginadas que no tienen mucho que ver con la original a veces. Bueno, sí, bastante, y luego con algunos cambios. ¿Dónde estáis, pillastres? Los veo. Mamá. What? Yeah. Mira este. Vamos a dar un tiento. Pues aquí hay tantos que es imposible jugar a todos. Hay que pintar. No me pise usted, caballero. La pala, mira. Ay, va la leche. Me fui hambreado. XDD. Por ansias, me pasa.
Hoy va la leche. Además cambia cada vez que juegas. El color de... ¡Coño! Sí, hasta luego, Lucas. Sí, muy chulos los dibujos, Es. Otro speed, ¿no? El 1200. Mira, aquí ya está más evolucionado ya. ¿O no? ¿O sí? Este ya más violento, con armas y todo. ¿No se dispara? Ah, no, no se dispara. Leches. Ah, en rojo no se pasa por encima de ellos. Nah, fuera, dicho. Atari ST. Ah, además viene con juegos, Cartuchos. Ay, para la leche. Viene con juegos. ¿No? Ah, claro, se hacen muy pocos juegos. O típico. Demasiados sistemas. Claro, está que la recreativa es mucho mejor. Buah, esto es más difícil aún. La recreativa. Mucho más. Anda, hasta luego, Lucas. Decía Atari. Atari Falcon. Mira, un juego blue de estos. Vamos a darle caña. Estas hasta han subido un juego con una intro de... Qué bueno. ¿Te ocurre uno?
Y probar como un cabrón. Curioso. Surgido de Atari. De vuelta a las raíces. Ya, la League. De esto tengo yo varios juegos en la arcade. Pobre consola incomprendida. Tenía mucho potencial, pero la There pena were es que so many things near the end of no solo juntas. Al final la my early pobre days with Atari that I wished, like everything, we Murió. felt was underappreciated. Like I bought a Lynx, and I was trying to find people to play the Lynx with me, and everyone else had a Game Boy. And I was like, tenía mucho "Guys, potencial para hacer called juegos Slime World. buenísimos. Let's do this. Let's play Warbirds. Come on." And the Lynx was totally Sam's baby. He loved the notion of the hardware, and Sam, man, he loved the Lynx into the ground, right? Against all odds, he wanted to make it successful. We did the original one that was sort of the original design, and then he was like, no, we got to double down on it and do it and make it better. Being in the Bay Area, you see these ads, come test video games. So I think I tried out at a few places. Electronic Arts comes to mind. Didn't get the job there, but was lucky enough to kind of get the QA job at Atari. Back in the day, I think it was a lot more fun. People playing 4 Lynx games and then having them all go out of sync and then having to track that down. Like, probably at the 1,000th time that happens, it does get a little old. But I think back in the day, you actually got a lot more input into the games. So a lot of the last Lynx games like Lemmings and some of the early Jaguar games like Cybermorph, the QA department actually got a lot of input into those games from a design perspective. You know what, I think the Lynx was great hardware. I like the fact that it was color. Sí, I think the hacían, fact that pero you could have this like 4-way local multiplayer was great. no duró 20 demasiado some years tampoco. later, here I am buying a Lynx with Pero hacía más, a los Atari hacían más para ella, RGB claro. because people are still modding them. Una pena, ¿eh? And selling them on eBay and stuff, right? Qué guapa. Ya vale más cara que antes, por supuesto. Hombre, puedes conseguir una por 200 euros, así. Cuenta. De juegos chulos, pasa que aquí no va a salir porque ya están licenciados en otros sistemas, como el Arcade o son propiedad de otros. Ese sonido clásico, ¿eh? Venga, otra pastilla ahora, leche. Madre mía,
En usted. Por pedo. Bienvenido, bullero. Yo creo que lo rompo, ¿eh? Espera, bicho. Hostia, 200 millas corre el jodido coche. Se nota, ¿eh? Ven aquí, bichijo. Ven aquí. Uy, se me ha escapado. Se ha quedado sin energía el pobre. Curioso. Mira, es capital de 2600. Mira, aquí tienes uno del Link. Imagino que tendrá distintas opciones de modo de pantalla, original, completa, ancha, original mejor. Filtro no. Ah, filtro no me gusta. Borde sí. Bienvenido, bullero. Exorcista-70. Muy buenas, sabroso, salutizo y bendiciones. Ese macárralo. Buenas @exorcista // 70. Exorcista-70. Estás con el Atari Lynx. Exorcista-70. Shito, muy buenas, sabroso, bendiciones. Buen exorcista. ¿Qué exorcista? ¿Cambiaste de Nico o qué? Ya ves tú que Link tenía mucho potencial. Aunque aquí mejoró bastante el emulador este, ¿eh? Se ve súper chulo. ¡Opa! Me comí un sagus. ¿Qué exorcista? Sí, estoy con la recopilación del Atari Anniversary 50, que incluye juegos de todos sus sistemas recreativas, Link, la Jaguar. Pues qué chulo han emulado la Link, ¿no? De la leche. Exorcista-70. Sí, me he tenido a abrir otra cuenta
Mientras recupero la mía, no me deja entrar. Le mandé un correo a Twitch, no es por mi cuenta, me da igual, es porque todavía tenía en cartera 6 euros. Qué raro, ¿no? Será algún problemilla tonto típico. Hostia, el perrito ese, ¿no? Otro óspido. Qué original, ¿no? Pues se ve muy bien el emulador este de Link, ¿eh? Se ve de la leche. Exorcista-70. El Berry me comentó que le pasó algo parecido hace tiempo, pero que LA pudo recuperar. Sí, Toby. Será culpa de los seguidores de Satán o peor aún de evangelistas. Ánimo, que seguro que la recuperas. De ahí tienen unos juegos, lo que pasa es que todos no quieren salir porque tienen sus licencias propias. Y otros tienen vendidos a la a Arcade. Ojo el agua, mira. Es una jodienda. He visto qué potencial tenía la Link, ¿no? Una maravilla. ¡Ay, va! Maravilla, cómo muero. ¡Uf! ¡Ya, leche! Chulo, pero difícil como el demonio. Exorcista. La leche. No me vale ni una, ¿eh? Nota. Ah, claro, tienes que sumergirte. Vale. ¡Oh! Sí. La resolución era un poco malilla, pero tiene buenos juegos, ¿eh? Tiene los de Rigard, tiene el Toki. ¡Ops! Chungate, ¿eh? Leche. Me como todo. Y vale, claro, qué majo. Los otros juegos de la Link, un poco tacaños, ¿no? Otro óspido, ¿no? A pañitazo limpio. Míralo, cómo reparte leches. Toma, come, ese balón es mío, perro. Vamos para allá. ¡Hija! Canasta.
Come puño. Qué bueno. Qué salvaje, ¿no? ¿Se ve el sonido del juego o qué? ¿Y no? No se oye. Ahora sí. Hostia, está curioso el juego, que es súper violento el jodido. Ahora no se atreverían a hacerlo, Ni medalla ni leches. Este sí que es hiper violento. Street Fighter, venga, venga. Madre mía. ¿Cómo estamos? Exorcista-70. Pero que la está jugando en tu Switch. Sí. Atari Anniversary Celebration. Sí, Toby. Apuesto que ese balón explotará en algún momento. Hostia, original sí que es el juego, la verdad. Exorcista-70. Tiene patadas a los Street Fighter y todo ahí, mira. ¿Y cuántos juegos trae esta recopilación? Creo que parece que eran cerca de 100, creo. Me parece, o menos, ¿no? La Jaguar, mira. Otra fallida. El mando. Tony Jerry. Exorcista-70. Ah, pues si son juegos está bien la recopilación. Sí. Tiene juegos, tienes documentales. ¡Ahí va! Bienvenidos, Sebas, y compañía. Gracias por esa raid. Bienvenido, Bullero. ¿Qué tal, Sebas? Muy buenas, hermoso. Pokémon Ópalo. Good luck. Saludos y bendiciones a todos los que vais entrando. Pues aquí ando con el Atari 50 Anniversary Celebration en Switch. Ahora estoy con los juegos de la Jaguar. Qué pintaza, no tenía esto, ¿no? Bienvenido, Bullero. Pues la Jaguar tenía mucho potencial, la Jaguar. Lo que pasa que, pues como todo. Bienvenido, Bullero. Mal momento de salir y peor apoyo. Bienvenido, Bullero. ¿Y cómo se avanza? ¿Cómo se anda para adelante? Ah, vale. No he hecho nada. Avoid the ground. Un placer, ya lo sabes. Les agradece igualmente, Sebas. ¿Qué tal el día? ¿Bien? Sí, hoy no... Aparte, como te comenté ayer, hacía tiempo que no te pillaba por aquí. Sí, hoy no iba a hacer nada, pero como ha salido el juego este y me apetecía emitir un poquito el juego, pues... Bienvenido, Bullero.
O sea que tiene material para rato esto. Bienvenido, bullero. El día guailea, ¿verdad? Yo también acabé de currar prontito a la 1. Bueno, pues el juego está chulo, ¿eh? Tiene mucho potencial a Jaguar, ¿eh? Una pena que no se llegó a explotar todo. Una pena. La verdad. Mal momento de salida y peor marketing. Well done. Gracias, Maja. Bicho calvo, verde. Si la Jaguar tenía un muy buen procesador, la mato los cartuchos. Luego sacaron una con CD, pero llega un poco tarde ya. Well done. Bichos. ¡Voilà! No me acordaba de que había puesto ese comando si alguien ponía F. Qué sustazo, jodido. Good work. Ese doble procesador dominante. Ya ves si de primera hubiera salido con CD y posibilidad de piratearla hubiera triunfado. O sea que los procesadores también, ya sabes, es muy problemático. Mira qué le pasó a la Saturn. Where did you learn to fly? Pues mola mucho el juego, ¿eh? Cada gusto. Uno menos. Che. Cabritos. Ah, vale, hay que recogerlas. Avoid the ground. Calla, bicho, verde, róspido. Good work. Gracias. A ver, hay que coger este también. ¡Eh! Well done. Well done. Avoid the ground. ¿Dónde hay que ir? Ah, para aquí. Vale. Good work. Como la 3DO también, otro bluff. A pipín. La Virtual Boy, que fue también una pena. La Virtual Boy tiene unos juegos buenísimos. O sea que son muy poquitos también. Y tienes que jugarla en 3D para saber cómo funciona bien. En un emulador sin 3D no pierde toda la gracia. Pero jugar al Wario y al Teleroboxer y eso es una pozada. Pues está chulo el juego, voy a guardar la partida, oye, para seguirla. Gracias. Fun Crescent Galaxy. Qué chulo parece este, ¿no?
Magfur. Sebas 89. Merenda cena ya, pillastre. Voy a ver si me preparo algo para merendar. Que ya son las, Vengo ahora. ya son las 7:10. Sebas 89. Poder furro intergaláctico. Ay, va la hostia. Qué buena pinta tiene esto, ¿no? Ah, qué guapo. Exorcista-70. Un león. Uy, pues está muy chulo el juego, ¿eh? Como mola. Como mola, como me han matado como un perro. Bueno, como a un león. Un león. Mola mucho, el control es la leche, bueno. Una pena, vayan explotado estos. Le llevo para costas así tan chulas. Buah. Una pena que no puedan ser todos los juegos en la recuperación porque son con derechos de imagen, derechos de autor y mierdas. Porque el de Alien vs Predator estaría bien. Joder. Qué difícil es esto. Buen tema. Y el que juega es manco, eso sí. Bueno, manco. Madre mía. Atacan los planetas y todo ahí. Qué locos. Madre mía. Ah, mira, que ha tirado el super arma. Un imán. Qué bueno. Mola mucho. Una pena, si me hubiera sabido lo que hubiera llegado a hacer la Jaguar. Si me tiene un poquito más de tiempo. Muy chulo. Tiene dudas. Ah, este es el Humans. Pero son para... Ah. Qué chulo, ¿no? Uf. Me pasa que no me acuerdo cómo se jugaba esto. Ese teto. Bienvenido, bullero. La verdad es que en 2D era una maravilla la consola, ¿eh? Ese teto. Estoy sin audio. Es que estás haciendo algo bueno. Macabra. Muy buenas, ese teto. Macarra. ¿Qué tal andamos? Ese teto. A viernes, sin pilas de toda la semana de currar. Exorcista-70.
Bendiciones, ese teto. Macada. Como yo que llevaba 20 días a full. Sebas89. @exorcista // 70. ¿Cómo estamos? Ah, vale. ¿Cómo se...? Ahora. Yo me he pillado 4 días libres que me debían, hasta el lunes. Qué buena esa, ¿no? Ahí pillaste. Vamos a hacer la montañita. Ajá. ¿Cómo subes ahora? Mira. Exorcista __70. Y el 28 cojo ya vacaciones. Con riba además. Ese teto. Hasta diciembre no tengo una semana de vacaciones. Ese teto. Además mi jefa se pira, así que se vienen cambios. ¿Te pira la jefa? Muy chula la versión esta. Siguiente, Malibu Bikini Volleyball. Wow. Ya no hay más de la... Así sí hay más, sí. Mira, este es para la Link. Bikini. Trikini. ¿Qué pillaste, Jamás de software. Anda, que el nombrecito de la compañía y el nombrecito del juego, jamás de... Sí, porque no lo conoces. Mira, mira. Malibu Bikini Volleyball. No será tan trospido como el de baloncesto, ¿no? Que era con cuchillos y con armas, ¿no? ¿O sí? Cool. La leche. Melgas S.A. Y Jamelgos ahí también. Jamelgas tentadoras pegado a la vista. Ya supongo, además estamos muy desgobernados, así que alguien nuevo que imponga un poco de disciplina no vendría mal. Lo importante es hacer unos buenos manuales. Látigo. Pues joder, sí que es el juego, Pero saca, hijo mío. Saca. Venga. ¿Qué me estás contando? Hay publicidad y todo. ¿Y por qué no saca? Anda, hijo, vete a paseo. Llevando la competencia. Yo sé quiero jugarlo. Mira, tiene cosas chulas de juegos. A ver si están. Le está quedando la del lince. Siempre que es 2000. Este también es muy bueno.
Buenas, Nebu, bienvenida. ¿Qué pasa? Te voy a trolear toda la sangre. Maravilla. Pues aquí. Pues, Muy buenas. pues aquí Nebu jugando un poquito al Atari Anniversary. Saluditos y bendiciones, Nebullilla. Ya empezamos con la banderilla. Pues está mucho mejor este que tu imagen que ha salido. Después, 4000 es más cutre que esto. Y es más moderno. Ya era año. Se te ve menos que un murciélago albino. Murciélagos, sí. Esos los veo, ¿sabes? La imagen que he subido hoy a Instagram de Nebula Elite. Pues en ese sitio entran murciélagos entran murciélagos por la ventana. Así como te lo digo. Entran ahí dentro y ala, a volar. Sí, sí, me decía mi compañero, aquí entran murciélagos, ya verás. Y un día lo vi y digo, ay, va la hostia. Abriendo las ventanas para que saliera el pillastre. Claro, si se queda dentro empieza a giñarse y... Madre mía. Hace una avería de jiñetes por todos lados. Que ni Batman con cagalera, vamos. Antes de entrar, prueba con murciélagos presentace macarra. Se te puede agarrar a las orejas los murciélagos. A mí me caen bien los murciélagos pobretes. Mientras no te muerdan, ¿no? Muy bien. Fruit Drive. Hostia, tengo ganas de jugarlo. Muy bajito el bot. Sí, es para que no moleste mucho, Nebu. Los murciélagos, como críen y se caguen en un habitáculo. Hay que entrar con bombona de oxígeno XD, que eso puede ser muerte. Si es un bot de 1,55 centímetros. He subido mucho el volumen. Bienvenido, bullero. Buah, me quedo yo sordo con el cabrón del bot. Yaja, 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 yaja. Goodbye. Exorcista-70. Esto... Ahora mejor suena más sensual. Vale, ¿y cómo se va para adelante y para atrás y cosas? Ah, vale. All right. Esto... Vale, para atrás. Esa es música trap. Curioso. Y qué jodido. All right.
Vamos para la rampa, ¿no? A subir. Ahí está. La rampa, no la hostia. Bienvenido, bullero. Bueno, Hamper, ¿qué pasa? No me jodas, tío, no me jodas. ¿Qué está ocurriendo aquí? Yo intentando jugar un juego de Jaguar. Ya estás jugando a un juego tróspido, macarra. Es que no puedo dejarte solo. Exorcista __70. Pues estoy jugando a la... Aquí Mallorca hacia un viento por el paseo marítimo parece el fin del mundo. Es la- Cielo tan negro y la mar toda movida. Es el Atari 50 TH, el aniversario Celebration, que viene con varios juegos de Atari ¿Pero qué Atari es este? y con documentales también viene y todo. Bajada de precios. Pues sí que bajó, ¿eh? Mira, esta es la Jaguar CD. Pues está. Exorcista __70. Pues la portátil y la Jaguar. Exorcista ___70. El mando de la Jaguar sí que es tróspida. Es súper curioso. ¿Tú qué tal, Hamper, la semana? Bien. Hostia. Es muy difícil, machos. Os paséis del... Pues puse el Terraria en modo hard después de matar el muro de carne y me están dando pa'l pelo. Esto es muy complicado. Sí, creo que se pasaron 3 pueblos con el turbo, ¿no? Del bicho. Mis oseras. Fuera. Ese sí que no lo conozco. Pintaza. Sí, pues aquí están todas las versiones. Oh, HHH, este es el de los asteroides. Cae con acento agudo recuerdos. Bueno, la Jaguar tiene cosas interesantes para jugar. El problema es que aquí no van a ser todos. Es Exorcista __70. Sí, tenía recreativa con el mando bola. Claro, es que sin la bola para jugarlo es muy difícil. Nebula Live. Sí, ja, ja, ya, ya. Winner.
Un pepino. Current status, DEFCON 5. Vale, ¿y qué botones son para darle al...? Current status, DEFCON 5. Ah, vale, uno. ¿Y el otro dónde está el botón? Qué rebuscado, hijo. Qué curioso, ¿no? Con un pepino ahí dándole al... Los pinballs son guays. Pero este es súper tróspido, ¿eh? Current status, DEFCON 5. Qué curioso. ¿Tú sabes, Macarra, que algunas recreativas de los 90 de Atari llevaban el mismo hardware que la consola como Recre del Area 51, Maximum Force? Qué caña. Yo me bajé un juego de pinballs para la Switch, pero solo te da derecho a una mesa. Si pagas tienes más, jaja. Sí. Normal, ya sé cómo es eso. Lo bueno es pillar en oferta, cuando hay ofertas de las mesas. Current status, DEFCON 5. Bienvenido, bullero. Exorcista-70. Mira la Nebu, le da al pinball. Es pillar unas cuantas mesas de oferta. Te echas que me atraganto. Me encanta el pinball exorcista, punto más que los arcade. Sí, a mí también. Es raro la semana que no juegue alguno. Llevarse el pack ese de mesas realistas, ¿no? Que hay. Current status, DEFCON 5. Siguiente, si no, vamos de compras, mira. Narc tiene una buenísima colección. Yo le he comprado 3D. Esto viene con cascos. Voy a jugar. Tengo 80 gigas en mesas del Pinball Future. Madre mía, 80 gigas. Buen vicio ese. Eso lo pones a jugarlo en una tele. Lo pones en vertical y a disfrutarlas. Guau, un 3D, sí.
Yo te los pido. Ya la he cagado, me quedo sin balas. Exorcista-70. El stick arcade que tengo lleva botonera a los lados como si fuera pinball. Para utilizarlo para los pinball da más juego. Una giñada, me han matado todos. Madre mía. Venga, a matar, matar. ¿Dónde estáis? ¿Mm? ¿No? Mira, retracing. Exorcista-70. No. Te noto un poquitín afónico, Macarilla. No habrás estado cantado en la ducha. Ya me gustaría. Nebula Lib. Qué viciosillo eres, Pater. Yaja, yaja. Y me quedo otra vez sin balas. Madre mía. Mic off. Nebula Lib. Mic on. Matarra hace otro tipo de cosas en la ducha. Exorcista. Yaja, yaja, jaya. Claro, lo hecho se puede hacer varias cosas aparte de la lucha. ¿No? Leer un libro, Claro. hablar con el móvil. Exorcista-70. Nebulalit X Dios. A mí solo se me ocurre aparte de cantar bailar. Masajes. Esos masajes que cada cual a su gusto. Muy tróspido, fuera. Mira, también te dan gafas también. Pero nunca salió. ¿Qué tróspido este, no? Exorcista-70. Y los juegos también, ¿no? Y, Hoy en día es una consola muy cotizada. y según veo también los prototipos también los vendieron los muy pillastres también. Dice que tienen gafas 3D. Algunos tíos por ahí. Pero bueno, el único juego que se puede jugar que es el Missile Command y alguno. Y los juegos ni te digo. Ya te digo, esos son carísimos. Mira, qué chulo. Aunque ya guarda mucho más que esto, tíos. Esta Super Nintendo tenía mejores gráficos que esto. Voy a echarme otro café. Vengo fundido del entrenamiento. Yo llevo 2 ya. Así no me queda 2, Rucho. Siempre. Ya un gallo. Hostia, ¿o a esto? Ah, vale. Me recuerda mucho al Street Racer. Más que al Mario Kart, ¿eh?
Con todo es un poco jodido, ¿eh? Ah, pues mola, ¿eh? Mola mucho. Bienvenido, bullero. By viewers, followers and primes on mount viewers. Com. ¿Qué? ¿Qué Wii? ¿Qué? Wii. Aquí no Wii, ¿eh? Agur. Eli. No. Sí, ha hecho algo que usa... No sé, ha hecho algo de que usa el dedo para algo, pero no sé para qué. Manda huevos que la peña te vendan viewers, followers y primes. Manda huevos. Oye, pues el juego no está nada mal, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanzó? Ah, pero es un ñordo. Algunos venden hasta sus principios. Eso de toda la vida. Oh, pues el juego está bien chulo, ¿eh? Ya me gusta. Ey. Coñeta. Es muy jugable además, ¿eh? O sea que, coño, siempre me como lo mismo. Con nivel fácil, claro. Es una pena, ¿eh? La Jaguar tiene mucho potencial. Pulpito. ¿Vuelve? El derrape aquí es muy difícil de hacer, ¿eh? Porque te lo comes todo, lo que veo. Ah, pues no es todo lineal el juego, también tiene sus cositas de saltitos también. Mola, vamos a guardar. Fine Life. Preparar los cálculos del Jaguar.
I remember sitting in the room with Jack, and Jack saying to all of us, let's go back to our roots. Let's do at least one more game system. The controller is quirky. The industrial design of both the CD and the main unit are quirky. And the fact that, like, I guess somebody used the tooling on the main unit to make some kind of dental device. Like, it just has like this weird, quirky history that I think is also inviting. One of the most interesting things about the architecture of Jaguar was this notion of having the Motorola 68000, which basically was responsible for booting and housekeeping, and then the Tom and Jerry chips. I mean, I think at the time, 68 Pues was still a strong de processor, but obviously Hamper, pues hemos visto un reportaje donde contaban that true 64-bit experience. But I think there's games Hamper, hemos out visto there that took un advantage. reportaje de que está aquí incluido que de lo que se tomaban para hacer los juegos. Que si cannabis, que si coca y etcétera variados. Se cuidaban bien los señores, It wasn't the flying cars, as they say, that we would have in the future, but you could see the potential, and that's what was really cool. You could see the parts of Cybermorph. You're like, oh, fully 3D world compared to something like maybe a Star Fox, which was on rails. My perspective is where if you want to wind up with y se titula además por aquí, por ellos, 9 bets, because out of those 9, 1/3 probably will ship. And out of those 3 games, one is going to be a hit, the other will be, and the other probably might be a dinger. There just wasn't enough momentum behind the Jaguar at that time to be able to do that when Sega and Nintendo were basically already on their 3.5 generation of consoles at those times. I mean, if Aliens vs. Predator came out as a launch title, maybe the history of the Atari Jaguar might have been slightly different. I think there are a lot more Jaguar fans today than there were when the system actually came out, and it's cool to see people enjoying the system some 20-odd years later. I believe everybody appreciated the innovative aspect, but on the other hand, the software was late, some was a little janky. But I think just saying, time heals all wounds, to go onto the Jaguar forums now and look at the love for the system, honestly, like somebody that worked on it, I can't say that I completely understand it, but I totally appreciate it. I'm like, where were you guys like 20 or 30 years ago? Like, you would have made my life like a heck of a lot better. Sobre todo la de Trampo, no seáis mal pensados. Eso tú cambia de tema, exorcista. No va, ¿no? Bienvenido, bullero. Es así. No va. Está súper buena la coca de Trampo Macarra, te la aconsejo. Mejor que una pizza. Los cojones de empezar a ver el servicio y lo primero, pim, pam, truco. La trosvira tampoco va. Pan, pi, pan, pan, truco. Eñe. Truco, pan, pi, pan, pan, truco, 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 pi, pi, pan, pan, truco, pi, pi, pan, pan, truco. Si me pones de pastillas, no alucino tanto. Pipam truco, no pim pam truco cucu. Mira, bonito fighter ahí del hacendado. Piribiri 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 piribiri.
Mujali, Mr. G, Kara, Imura, Lun, Jenny, Ian, Ok, Jenny, que transpira, ¿eh? Tía, le ha puesto unas buenas esas. Toma, viajazo en la boca, borracho. Cómete eso, que es de fresa. Nebula Libre. Uy, casi la cago, me olvidé de ponerte las alitas Exor. Curioso, oye. No estaba nada mal, ¿eh? Sangriento ahí a tope ahí. Nebula Libre. Si lo dices así pensaremos otra cosa macarra. Por lo que tiene ella o lo que tiene él. Macarra pone en contexto que la Jaguar en esa época luchaba en el mercado con Mega Drive, Mega CD, Super Nintendo, PC, Engine CD. Con todo. Además de demasiado trasto al final. Nebula Libre. Porque dices toma esta, cómetela. Nebula Libre. A lo mejor, entonces que digo, toma esta, cómetelas. XD y Solo que digas lo que se tiene que comer ya se arregla. Exorcista-70. Lo importante no es cómo se la coma, lo importante es cómo lo saborea. Eso ya cada cual, ¿no? Bienvenido, bullero. Bueno, espera, ¿qué pasa? Exorcista es muy mal pensado. No, pues es que siempre pensamos en verde. ¿Y quién no? Amperdine. Estáis desatados, ¿eh? Nebula Libre. Y eso que no es primavera, ¿eh? Hamper, si hace primavera... Mírala cómo se mueve. Alucinante, mira. Se mueve, ¿Cómo se mueve. nota que es viernes? Exorcista-70. Espiral, sabrosón, mis bendiciones, guapete. Espiral Gold. Dejadme mirar y oír. KBRNNNN. Nebula Libre. El Yamper no nos conoce, macarra, yaja yaja ya yajai. Espiral Gold. ¿Y por qué no soy yo la Muy música? buenas, Q, estoy medio currando mis 6XD. Medio currando, dice, qué pillastre. Exorcista-70. Por cierto, ¿por qué no soy A yo mí me da igual el día de la semana, todos los días estoy a servicio de Dios. Espiral Gold. Buenas @nebulaliv @exorcista _baja 70. Pues este Spiral es de la Jaguar. No está mal. No. Nebula Libre. Vaya. Hola, Espiral. Solo 33%, Nebun, qué poco.
Hola, que ya me ha hecho el bicho. No está mal el juego, es curioso. La casa de la Jaguar. Buah. 72% me conformo, macarra. El nuevo milenio de Atari. Sacó esta, pero también fue otra chufla, ¿no? ¿No? Los rechargers. Los caseros. I feel the best Atari games ever made have been made in the last 5 years. Like, I think the homebrew scene is incredible. People have figured out, and it's unfair to compare because the original people had like 5 weeks to make ET or whatever. And now people can take it's like a hobby. You can take as long as you want. And you have access to like special chips and stuff. But still, they're still working. Eventually, making carts that you plug into your original Atari 2600 and they run and they're super fun. We saw it evolving, and there was a lot of nostalgia involved for that to happen. We loved this particular game system. And it's a great intellectual challenge. In 2009, I was given a talk in Philadelphia just talking about the game business and my experience there. And after the talk, somebody came up to me and they said, hey, I just saw this cool book just came out called Racing the Beam. And it's about programming the 2600. And since you mentioned that you worked on the 800, I thought you might be interested in this book. And I'm like, God, it does sound really interesting. Back in the old days when I had my Atari 800, I did learn 6502. Cierto, language, and so I've been messing around and making some of my own Atari games. I'm not ready to make Psychonauts on the Atari la yet, anchura, la but largura someday. y cómo se agarren, claro, lógico. Not announcing that yet, but what is the point of going back to work on one of these old machines anyway? I mean, to me, the point is I want to know what it was like de Goku, algunos, Todd Fryer, you know, and who was, you know, told he has 3 months to write Pac-Man on this terrible machine. Could I do? Am I man enough? Yeah, Nebula del palo de Goku. Pac-Man was actually technically quite solid. It's fun to program for the 2600 because it's unique. It's, you know, 128 Es que a huevo, bytes, a huevo. not K, but like bytes of memory. Like, it's so limited that it helps you edit, you know, and so you can't do everything. You can't imagine an experience and then implement it on the Atari. You have to go the other way around. Like, how many blocks can I move on the screen? Like, how can I turn that into a fun game? It was very, very hard to squeeze a 128 level game with a, you know, title screen and a boss encounter and all that into 4K of ROM, because that's one of the limitations on the 2600 if you're going to live within the original constraints. And so I learned a ton about the 2600 along the way. I had a lot of fun. It was a lot of hard work, and I'm proud of the way it turned out. I think of the homebrew as the hobbyist who wants to see if he can do it, and he makes a game and he makes a few for friends. That has evolved into some actual publishers making Atari 2600 games that are out there. But there was a guy came on there the other day and he's like, I just want to say this is the most supportive technical community I have ever been part of. It is an amazing community and very welcoming to new people. So I would encourage people to do that. Mira, este es uno de los... Es de 2012. Ah, bien, qué curioso, ¿no? Esto, mira, trabajando con el autor de Real World Playing One. Pero déjalo jugar, cabrones. There was no console war in the beginning. There was, you know, in the beginning there No, was only solo existía Atari, guerra de a ver quién vendía and, más. The children looked upon it and saw that it was good and bought Atari and then asked for Atari games for every Sí, Christmas está claro que and sí. birthday. Había Easter eggs, finding Easter eggs in Howard's game and Warren's game. You know, What? those were huge moments for me in my childhood. And my favorite
kind of my favorite early gaming experiences, especially finding that room in Adventure. ¿Tú conoces a los You know, that escritores path that Hamper? everybody, whoever found the Easter egg, follows those clues. ¿Y esto And qué then es? discovers this, you know, this secret room, Ah, this sí, lo message del hidden by secreto, the sí. creator of the game, who I didn't even know who he was, and here's his name, and a whole secret room, you know, that most kids who play this game never found. I found this secret place. Pues mira, con la left cosa by le the llevo ya creator, 3 horitas, you ¿eh? know, with a Es que esto message tiene mucho for contenido. me. It was just Y no he enseñado profound, ni and the first time that it ever happened in a el video game. 90% de lo que And tiene so, dentro, ¿eh? Years later, when I was, you know, I think had the initial idea Bueno, for ni el 50 he enseñado, Ready mejor Player dicho. One was what if Willy Wonka Sí, had been a hablando de video game DeLoreans, designer, mañana mi Sisi and what if he ordena la held his trilogía a la golden ticket Dior Night en su contest canal. inside a video game? And that immediately made me think of this secret room in Adventure and how that could be, you know, how he finds his worthy successor, you know, instead of a tour through the factory where he slowly kills off all the children. It could be an Easter Vaya egg Socodrot, ¿qué tal vais a avisar? inside this, you know, sprawling video game. Que aquí dice, sálvame, sálvame, sálvame. There's no way I ever would have written Ready Player One if I hadn't grown up with an Atari and playing those games and finding those Easter eggs. As I was reading through it, there was just so much familiarity in there. It felt like, as I was reading it, that the person who had written it, that I grew up with them. Because some of the names that were in there, some of the locations, some of the references were things that I thought only I knew. And nobody else in the world would understand or appreciate any of it. My literal opening, my email to him, before anything blew up on Ready Player One, my literal opening was just like, we have to know each other because there's things in this book that like only I know. Like, where did we meet before? That was the beginning of our full communication. Por cierto, ¿por qué el pillaste? Ah, vale. ¿Por qué el pillaste de Twitter no ha puesto que yo estoy emitiendo? Si tengo puesto en automático que lo publique. Es que están tocando cosas estos tíos. Let me know. And I was right in the middle of trying to figure out if I could somehow do a promotional contest for the paperback that mirrored the contest in the novel. I wanted to do some sort of contest with 3 video game challenges and a grand prize at the end of it. And because Mike made that offer, I took him up on it. I'm like, oh, well, we could make an Atari game that you have to beat as the first challenge, and it could be the game that Wade makes in the novel. Part of what made the book feel like it was written for me is because of the context around the 2600 rite of passage in there. Because for programmers in the game industry, 2600 is this really difficult platform to develop games for. To get anything to even appear on screen, to get anything to even work correctly, you have to just break your brain and rid it of everything that you understand about how games are developed today and go back to this kind of like primitive, primordial way of coding. And so for a lot of programmers, it is a rite of passage. If you can do that, you can do anything. Wade makes his own game, and it's the Stacks. It's based on his life in the Stacks, and he describes it as a pitfall ripoff that has you climbing around the stacked trailers, looking for food vouchers, power-ups, and trying to avoid pedophiles. It's like a one-paragraph description of this game. But I sent it to Mike, and he's like, "Oh, hell yeah!" And so I had Bueno, dabbled tal como no era Twitch years también with trying to understand 2600 y programming. Twitter I'd made también. a couple small games, a A couple saber, hacks. So que when this andan kind of came esos, around, que it was the andan perfect excuse to liando. just finally deliver something that was all original and build something from the ground up. Once it started to work, it was completely satisfying. I felt like I had mastered what the greatest engineers in the world have mastered before me, and that I finally had an understanding of it. And to get there, Hay gente ahora of course, todo que I no had to enlist some tiene help. mucho And tiempo so libre. that help came in the form of Bastante Kevin gente Wilson, our CTO. para tocar las Digital Eclipse. pelotillas. We- No I didn't meter ese mention this tiempo en before, cosas but we útiles. only Pero had a bueno, few weeks lo de to pull siempre. this off. So we were not only trying to learn 2600, but we're also given the time frame that basically ET had to try to get this game out the door. So we were reliving the worst of Atari's ¿Cuál? development Yo sé, history hay uno que es all el over Puju again, que no and I molesta, savored que every no sé second si of a it. mí me sale o no, porque yo no sé si hay anuncios o no. Porque yo aquí anuncios previos activados tengo 0. Aquí anuncios previos activos tengo puesto un 0. So if they died, they could go back and find where the items were. But then they added randomization, and now it. A mí no me interesa de 4 céntimos, que yo no estoy por eso. La gente que está así para ganar dinero, sí. That's why I think Atari is always going to hold a special place in Sí, hearts esa, of, sí. people like me.
Si se pone debajo del directo y te va dando céntimos por viewer que te vean. ¿Ves? Por ejemplo, esa publicidad, esa no molesta. Pero la que molesta es hay una que te quita, sí, el cuadrito sí. Salen en un cuadradito en una esquina en lugar de joderte toda la pantalla ni el sonido. Immediately became. Atari created the video game industry, the home video game industry. A mí salió, sí, la típica que es un cuadrito y luego hay otra que sale entera y no sale ni el cuadrito de la imagen del streamer. Luego sale la publicidad también. Mi error que será que puedes elegir qué tipo de propaganda quieres. Mira, este es el último documental en teoría. When we started, video games were almost considered to be a bastardization of this wonderful technology. Why are you using it for fun when you could be creating missiles? Yo lo he visto en el Berry Barton esta mañana. And also we were the Genesis story of the video game, which is kind of important. So está bien para el que tenga una media de entre 70 y 100 viewers. No sé, me parece bien que pongan publicidad o los anuncios que quieran en su canal para eso suyo. Hombre, si es pagando dinero, a mí no me parece mal. Me parece mal es que lo bueno, que lo pidas. En plan ahí. Siguen igual si no los quitan. Pero sin currarte nada. Porque hay gente que no se curra nada. Hay gente que se lo curra y sí se lo merece. Pero otros no hacen nada. Also means jackpot. So, it's got this affirmative. In fact, I was talking to a Japanese guy one time, and he says, "Very good name, Atari." Pues, por ejemplo, el Juangel se lo ocurra. Ahora está con el evento, ¿no? De hasta CPC, creo, ¿no? One of the ethos of Atari was work hard, play hard. Como Belgio, lo hace por diversión. Pone ahí, viciar y punto. Luego cada cual hace lo que quiere. Yo sin más, pongo a meter y fuera. A mí lo demás es que me da igual. Get your job done, we're okay. We're all adults here. And we don't care how you come to work. You want to wear tennis shorts and blue jeans? Do you want to wear a tuxedo? We don't care. We had one guy that liked to wear ball gowns. Sí, eventos especial, pero yo tengo en el otro monitores al Mr. Cine. ¿También está emitiendo? Es que como no he visto, no está emitiendo. Oh, please. All right. Let's do that. Okay. Atari started Sí está, sí. by building games that you could do in a garage shop. So anybody that had a garage shop could copy us. And so XCAD1 streameas para ganarte la vida. Lo haces XCAD te divierte. Atari only shipped 30,000, so we got less than a fifth of our market. Right. Claro, Nebu. Te tengo en el principal. And so, as we Eso que es un honor. people would start copying us. Y eso a mí me mola. I'm gonna get them. Por eso cada uno, ya sabes. Hombre, si estás en palo y te lo ocurres y ganar dinero con Twitch, a mí me parece bien. Pero acuérdate el contenido, algo. No solamente pones ahí, a la venga. A pedir. La gente dará si quiere. And so I had them mismark the chips. So that we had that you guys were using. That we were using. So if somebody tried to reverse engineer it. So if they reversed engineer it and just bought off the shelf those same numbers, they'd populate the board and they wouldn't work. Did you ever hear of anybody doing that? Oh yeah. We in fact. That's brilliant. En el monitor izquierdo tengo a mi Cine, en el del centro te tengo a ti y en el de la derecha tengo fondo en pantalla del Papa saludando pro el balcón. Pero ¿cuántos monitores tienes? ¿Dónde está? Claro. Party on their front lawn. We celebrated their demise. We invited them, of course. Did they show up? No. What do you think Atari's role is, pues 3. not just in video games, but Yo in uso dos, ya sabes. popular culture today? Tengo los proyectores en modo DS.
juego abajo y os veo arriba. Incluso sin speech puedo leeros todo. Is understood by a lot that it succeeded because of creativity. 30 of those years, it was kind of in hands that were not kind to it. Don't say anything bad. So I think that pieces of the brand were damaged. Not irrevocably, but it could have been. Sí, las marcas suele pasar, chico. And so, right now, I think that it would be good to. A mí también me joden mucho los canales que para participar o simplemente asistir tienes que darle el follow X collón. Sí, bueno, yo creo que también lo hacen para los troles igual, a saber, pero bueno, cada uno ya sabes cómo elige como quiere. O lo peor es que tengas que suscribirte para poder hablar. En la casa de cada uno, el café se hace como él quiere. Sí. Por eso. Y a veces te sale el tanto por ciento que has explorado. Pon el Ninja Golf. Ninja Golf, voy. Altibajos. Que el otro día está Spike poniendo juegos Trospido y no lo puso. Porque era de más otros pido igual. Como el vinil, yo me fui XK cuando ponía conciertos guapos y no eras no los podías ver, me parece injusto. Conciertos guapos, pero que los veía en streaming de pago igual, en algún canal que tenéis suscrito o qué. Qué chuladas están, ¿no? Vaya, pues si Twitch algunos canales parecen por cable. Qué chulo, ¿no? Es este. Es que ibas matando peña para ir a por la pelota. Mola. Exorcista-70. Si es Trospido pero chulo jaja y. Mola mucho. Es original. Bueno, ¿por qué se me ha quitado? Noob es un canal que hablan siempre de rock, heavy, trash. En este estilo. Ah, pero pone, claro, igual pone eso para. Sí, bueno, me imagino. Como si fuera una especie de entrada de ayuda. Ah, me he equivocado. Nebula Live. El vinil es muy coleguilla del Yayo y del Vida Extra. Ah. OMG. Burton. Muy buenas, del cine, Harry Potter en compañía, bienvenidos. Ese pedazo de Ninja Golf, juegardo XD. Gracias por esa raid. Mr-Cine.
Es muy chulo el juego. Bienvenido, bullero. Es tróspido pero chulo. A mí Axel, la saga que más me gusta. Saluditos y bendiciones para todos los que vais llegando. Mr-Cine. Hola. ¿Qué tal? He traído el... Bienvenidos SSS. He traído el poema. Ha habido muchos... ¿eh? Es chulo el gozo, ¿eh? Original sí es. Un rato. Exorcista-70. Si tienes que avanzar hasta meter la bolita en el hoyo. Bienvenido, bullero. Bienvenido, bullero. Mouse. Bienvenido, bullero. El boss ha vuelto loco ya. Bienvenido, bullero. Franmoran 99. ¿Dónde voy a volar? Bienvenido, bullero. Caronte 114. Ahí va. Bienvenido, bullero. Bienvenido, bullero. ¿Cómo ha puesto, no? Bienvenido, bullero. Bienvenido, bullero. __70. Exorcista _70. Bienvenido, bullero. Pues Nebu, directamente sí, lo silencio al momento. Bienvenido, bullero. Imagine que 5 e hicieran una live con 100 viewers, macarra, yaja, yaja. Me vuelvo loco en la oreja, madre mía. Arrea. Tiene todo todavía, ¿eh? Nebula Live. JH, aja, yaja, 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 yaja. Voy a agarrar la partida para jugarlo más tarde. Muy chulo el juego es. Por ejemplo, supongo que ahora me ha puesto que voy 70%, claro, mira. Según vas jugando cosas. Si ya te lo dije, yo te recomiendo lo mejor. Mira, hemos jugado antes este, ¿no? Sí. No, era este era el de la 800. El de antes, pero son 7800.
Exorcista-70. Este es como un archival rival. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Wow, qué chulo, ¿no? Se ve este. En el 7800. Exorcista-70. Le del público te tira cosas. En este me faltan niñas @nebulali. Aquí hay castañas. Y cuchilladas. Ja. Tío, pasa, no es el gorrón. Exorcista-70. Pues este está X-Pro. Tiene fuego amigo. ¿Te has fijado, no? Se ha colgado. Ah, no. Me han ganado. Mr-Cine. Ya ves tú, Mr. Cine. Este es el abuelo de NBA Jam XD. Pero un poco más violento igual, ¿no? Digo, que te hago paso, fallas. Exorcista-70. El Matrara es más del Fernando Martín. Exacto. Nebula Live. Uy, no se puede use el speak. La costumbre, Nebu. Pues tengo esta versión, ¿eh? Antes hemos visto la Link. Esta es la original. Exorcista-70. Querías hacer al bot que trabajase el doble. Por decir. Nebula Live. Hostia, sé que es Sí, cahuento, luego cuando se tiene que poner me olvido. pues sí que es distinto al de la Link, ¿eh? Muy distinto. Vaya tocha judiesca. Ya te digo. Parece una morcilla de Burgos. Al pobre le picó una abeja en la nariz. La abeja maya. No menos. Exorcista-70. El día que se resfri todos al búnker. Social Streamer Grot. Bienvenido, bullero. Barry-Burton. La abeja con mallas. Nebula Live. Tiene una berenjena por nariz el pobre. Ya te digo. Mr-Cine.
La abeja con rayas. En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría. Bienvenido, bullero. Y a la pequeña abeja le llamaban Maya, esta bella dulce abeja Maya. Me gusta la canción con la base musical del juego. En su mundo sin maldad no hay problema que no solucione Maya, la traviesa y dulce abeja. El día que alguna hormiga tenga que hacer alguna mudanza, lo pueden utilizar para dar un viaje con ese nariz. Sí, Berry, hasta cuadra y todo. Yaja, 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 jaja. Una mañana al pasear vi una abeja en una flor. Porque hay un señor trospido en un container vendiéndote cosas. Con sus hojitas de color. Yo no me perdía ni un capítulo. Otra yaja, yaja, jaja. Mira Maya, esta bella dulce abeja Maya, Maya vuela sin cesar. En su mundo sin maldad no hay problema que no solucione Maya, la traviesa y dulce abeja Maya. A mí había capítulos que me daban grimita por los bichos y tal. El Bob también Chivas y ha salido y muerto. Por supuesto. Barry-Burton. Hostia, sí que era larga la canción de los planetas, ¿eh? Ya te querías escaquear, Rafa. Déjale pobrecillo, la hostia. Tiene cosas que hacer. De nuevo la voz fina, jejeje, eso no cambia. Pues está muy chulo este juego, la verdad, ¿eh? Es muy guapo. @Rafanarca, claro, porque es un chivoto. Buen punto ese. Jejeje. Hola, Rafayu. Hola, Lebubella. Lo único que tiene que hacer Rafa es el mal. Es un ser maligno XD. ¿Qué va? Jejeje, solo los fines de semana. Se transforma. Además es un hater de origen, jajaja. ¿Por? Se transforma en Rafa Narkman. Orifiter.
A ver si me da el logro, porque esto ya es 70%. Vamos a ver. De menos juegos, estoy muy chulo. Este es muy bueno. A ver, ahora, este hemos visto antes. Notable. A ver. Vale. Este también hemos visto. A ver. ¿El 9%? ¿Pero qué pasó? Te voy a trolear toda la sangre. Ah, vale, vale, me faltaba eso. Jejejeje. Ah, vale. Así. Carvista. Ya estamos jugando antes. Es muy distinto al de 7800. Vale, está también. 70, pater. Vale. Exorcista-70. Ah, vale. Exorcista-70. 25% aún, ¿eh? Nah. Altibajos. Oh, al Exor no le funciona el KF con acento agudo con Baileys Macarra. No. Ah, no. When you have a tragedy, and I do believe that the fall of the video game industry in the early 80s Es que tenía puesto con su nombre de tragedy antes, of creo. many people. It changed a lot Ok, of lives. es raro, porque... Ah, puede ser con el nick que tenía antes puesto. The video game crash, that Atari didn't have control over the quality. It needed some sort of way to keep just anybody from writing cartridges for it. And so many people saw this video game gold rush. Es que está puesto con el otro nick. Started dumping crap. I remember going to KB toy stores and just seeing, really bad box art and just really just terrible looking games. And that's when I started losing interest. The market became flooded just with garbage. And it ultimately led to, of course, things like E.T. being, actually buried in the desert like garbage. And what happened was that E.T. became the face of the crash of the video game industry. And I, of course, was the butt behind the face. That's kind of the way it went. Greed and hubris, that's what undid Atari. If they just had worked more from a place of focusing on making great games and delivering great games to the customer instead of how can we maximize revenue, I feel like they... Ah, claro, es que ya está. Frankly, Warner did not understand technology. They didn't understand the consumer marketplace. The video game, and Ray Kassar, I think was afraid of releasing a new product because it might not be as successful as VCS. So that's a sure way to fail. And I regret that we didn't have a new console by '84 that would have made it so that Atari continued to be a really viable business. Me imagino que si ves todo 100% te desbloquea cosas. Having any process by which we could come up with a better system. Even to say, I think people do believe that if they just released the 5200 earlier, or if they released the 7800, or they had done different things, they would
could never have they would have survived the crash. Pues hubiera sido la idea Rise, la de Ricky. Today, you know. Nebu, As a kid, I didn't know much about business, but I just felt like something was wrong. Mr. Cine, se agradece mucho. Certainly no one knew how to replace an existing console with a new one. Hoy vas, llevo 3 horas y media y ni me he enterado. Es que este jueguecito engancha mucho, aparte de que tiene muchos vídeos para ver. El entierro. Es que lo de enterrar el juego fue muy heavy. Después... Atari engancha de lo lindo. Supongo que después se arrepintieron, ¿no? Porque se podía haber vendido ahora a precio de oro. Eso es porque te lo pasa bien, macarra. Hostia, mira qué foto, más transpira, Wow, qué desperdicio. Hemos jugado antes. Está chulo. Saboteus. Uy, va. Mañana tiene. Espero que le vaya de lujo. Narc tiene el examen de la OPO mañana. Nebula Live. Sí, Jonial le deseé suerte. Bueno, ya entre un poquito cortaré ya, que al final me voy a viciar aquí hasta las 12 de la noche mínimo. This is time period where we had left Activision and we went from this fabulous AAA office complex, beautiful. We had more space than we needed by a factor of 5, and we went to the most horrible office in Midland Park, New Jersey, in the basement. Espero que le salga bien lanzar plegarias. Game industry, this was after the crash. Game industry was a disaster. And it was just, oh man, what an office. It was horrible. But we survived in it. I mean, you gotta do what you gotta do. So anyway, we're in this horrible office and we're doing C64 stuff at that point. And I get a call from a buddy of mine. Actually, he was our part-time sales guy. And he always visited Toys R Us, and he knew them really well. He called me and said, you know, you're going to laugh, but se merece aprobar. They want to know if anybody's doing 2600 games. Because at that point, there were none. Nobody was doing them. But there were 26 million consoles in homes. And people were going in Toys R Us saying, why don't you sell games for my Atari anymore? So I said, wow, that's interesting. ¿Vas a hacer directo hasta las 12, Macarrá? No, que digo que si me engancho más, que igual acabo a las 12. All right, I'll get back to you. Y iba a hacer uno de un par de horitas, pero ya llevamos ya 3 horas y 77 minutos. Con la broma. Super Skateboard, first two titles. I mean, es que es muy interesante este. First two titles. Los vídeos y todo esto. He loved them and they sold like crazy. And at that point in time, we were the only people in the world. Claro, es que vamos juntando estos vídeos y pasa el tiempo volando, And it's the Tramiels. So you did some 2600 games. You know, do a couple for us, because word got around. There's actually a need. And then Activision calls and says, do some 2600 games for us. I said, well, why don't you guys just do it? Directo de desarrollo, ¿no? Ahí. I can be completely honest with you. We don't have anything. We don't have the specs. We don't have manuals. Yo que tengo que sacar a Lobo luego, pero luego regreso. Jejeje. We couldn't make. Sácale antes de que te deje un regalo en la moqueta. De esos que son tan jugosos y divinos de recoger.
No one went to their house and said, you don't like video games anymore. Because that's what Toys R Us and Walmart said. People don't like video games anymore. But the people at home were sitting going, God damn, I'm tired of combat. Isn't there something else I can play on this machine? So it was good. We had a great run there. We had a lot of money off those games. Qué malo Macarra con el regalito. Pero a que es cierto, Nebu, que sí. 100%. Va a hacer 8 años y jamás se ha cagado dentro de casa. ¡Qué majo! Porque te dice, sácame a cagar, sácame a cagar. Clava, sácame a cagar. Qué chulo esto, ¿no? Los bichos en tres cosas. Qué tospidez. La leche. Ni el Gauntlet está en cañero como esto. What the fuck? __70. Pero es más difícil aún. Se transforman Aquí en el paseo a una mujer con un mastín, el pobre perro sufre una estampida trocida y con una pata de la constitución Es más jodido que... uno de los juegos más difíciles de la humanidad. Es más difícil aún. Pero ¿te has fijado? Cada bicho que matas se transforma en 4. ¿Pero qué demonios? Yaja, 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 jaja. ¿Qué demonios es esto? La madre. Bienvenido, bullero. Raven Fox. El señor de los relojes. Rafa Narca. Poder con el juego. ¿Has visto, no? Se transforma en 4 bichos distintos. Pero qué... ¿Qué tal andamos? Otro día te vi por ahí haciendo algún directillo por ahí, Vincent. Es muy bajo. Pero es que es en inglés. Mira, te matas y se transforman. Los bichos. ¡Qué fuerte! Hola, Vicenfo. Madre mía, pero ¿qué es esto? Y el Sur ese. De las pelotas. Está muy chungo esto, jajaja. La leche. Y esta es la versión de Atari 2600. Y este es el del Atari 2600. Es más simple, pero será igual de cabrito. Ah, mira qué chulada, ¿no? Es muy distinto, ¿eh? Es más simple, pero... Has puesto la decoración navideña en los emotes. Yaja, yaja, jaja, ya. ¿Pero no? Puesto sola. Me entran dudas si el personaje es un ciruelo con patas o qué es. ¿No ves? Ya. Esa cabeza tan extraña, de cuerpo rosa, la cabeza en forma de eso. Curioso, sin duda. Exorcista__70. Macarra es muy navideño ya estar atrapando turrones. Nebula Lib.
Es Robin Hood, yaja yaja y. ¿Seguro? No sé, yo he pensado otra cosa más verde, pero... Ah, pues está muy chulo también la de 1600. Es más simplona, pero... Conserva los capullos enemigos. Hola. The Coach Lord. Bienvenido, bullero. A ver si luego han puesto la sección para colocar el juego en su sitio, porque todavía no había puesto la sección del Pues juego. tiene su punto el juego. Está muy chulo, ¿eh? No sé si me gusta más este que el otro, ¿eh? Este es más jugable. El otro es un infierno en vida. Nebula Live. Es que el otro era una locura. Pues está muy guapo, ¿eh? Ahí está hay dos salidas. Allí. A mí este no me suena verlo en ninguna red. No, o no me acuerdo. Exorcista bajo 70. Coge el cáliz que se vio antes. Ya, level G. La leche. ¿Qué ha pasado aquí ya? Vosotros, mira. La cosa. Muy bien. Mira, aquí sale mira, esto es confidencial. Ah. Mira, este todavía no está abierto. Bienvenido, bullero. Exorcista bajo 70. Microordenadores, también puedes jugar a juegos con ellos. Nuestro Rofi, bienvenido. No cine manifiéstate bonito. Déjale que hace sus cosas. Ya, ya. Exorcista bajo 70. Mister _ Nocin _ 74. Muy buenas, sabroson. Saluditos y bendiciones. Hemos jugado antes.
Este hot es un puto chivato. Ja, 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 ja. No se escapa nadie. Hemos quedado aquí, que no se desbloquea todos los que estoy viendo. Hot. Ja, 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 ja. Pues Dios está aquí presente con nosotros, todavía no lo ha nombrado. Chivato total este robot, jejeje. Lo tengo bien amaestrado al jodido. Bot Cinexing, yaja, 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 ya. Iros a acabar Cinexing y Rafa y yo. No puede una ni confundir ni una letra, coño. Logroño. Ya lo sé, Nebu, pero a veces nos equivocamos y salen cosas graciosas XD. Y malévolas. Pues la B está lejos de H en el teclado, es raro confundirse. El teclado virtual. Sí, cine. Vale, parece que ya me desbloqueo ya algo. Voy a cagar y lo narra el bot este seguro. Yo tengo la H encima de la B. Mr-Cine. Ja 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 ja. Nebulalib. Ya ya ja ya ja ya ja 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 ya. A ver, cabollín. Desbloqueame cositas. Este hemos visto. Mira, 100% explorado. Bienvenido, bullero. Sospechoso, ¿eh? Ves más despacio que me mareo, macarra. Estás acelerado. Y las dos cafés que me he tomado. On the simplest level, the VCS, the Atari 2600, what that is, it's a combination of plastic and computer chips that enables you to play a video game, an interactive video game on your home television.
which is something that never really happened before. If you're making an arcade game, it begins as a hardware project. If you need something more in the hardware, just put it in the hardware and you can use it in your game. The Atari 2600 Así no quedó didn't sopa have that haciéndolo. luxury. The game was already in Grandma's house. It was already hooked up to her TV. Y mira que es raro, All que we llevo could ya do 4 horitas is y make todavía a no tengo different sueño. cartridge, sell that to the person, he plugs it in. It was the thing that made video games a worldwide phenomenon. And all it is it's a box that enables you to play an interactive game on your TV. But on a cultural level, that's such a huge thing to do, because there were two things that achieved that changed the world, literally changed the world. One is it put computers in homes. At a time where IBM only had about 10,000 PCs sold altogether, Atari had millions of units installed, and every one of those was a computer in the home. The other thing it did was it created an interactive medium with television, which was always a passive medium. Before video games, people were just zombies sitting on the couch watching TV. But video games turned people into zombies jumping up and down on the couch yelling at the TV. And that was a very different experience. And I think that was huge in terms of taking people from a passive state to an active state. And we're still learning the implications of that. Exorcista-70. Solo suena. Exorcista-70. Me esperaba algún escote. Yaja, yaja, ya, yaja, se oye muy bajito. Si no rompo la cabecilla, el ruido ese. Aunque se puede subir el volumen, Te voy a trolear toda la sangre. El scroll de volumen pues está altito, Ah, claro, es que el OBS está abajo. Nebula Live. El mío se escucha bien. He subido el volumen del OBS, ahora se oirá más. Nebula Live. Uy, qué susto. Mira qué guapo. La que haya a casa, más o menos. Exorcista-70. The entire reason that Atari created the Atari 2600 home Susto trospido. was to put their arcade hits into the home. If we can sell home versions of our arcade hit games into the home, we can sell millions of them instead of just take quarters from the thousands of people who go to arcades. And so the hardware was designed to make it possible to play Tank and Pong. That's about all they did in the hardware. So the distinction is this. Coin-Op Me encanta la voz de mi bot. more expensive hardware. They get Han to puesto una use sección además. tons and tons of hardware, and they get to refresh their hardware all the time. I had played an Outlaw-like game in the arcade, I think it was Midway, and you know, I was just told to make a game, so I said, well, here's an idea, two guys shooting at each other. And so I made that game. My goal is to try Es to un make poco it like nasal, the Pater. arcade game. So I could look at the arcade game and say, this is what it has to do. There really wasn't any need for me to have communication with the arcade guys. I'm particularly proud of the Atari 2600 Canyon Bomber because it also has the Atari arcade game Depth Charge in it. So it turns out that in a 2K byte Atari 2600 cartridge, I simulated both Canyon Bomber and Depth Charge, which were probably $3,000 arcade game hardware.
When I was young, when I was little, I remember there was this drugstore, and in their comic book rack they had these. Soy tu voz de exorcista, eres muy sabrosón, que no se entere nadie. Pero los han puesto los gorritos muy pronto, ¿no? Si todavía estamos en noviembre todavía. That is what was going to happen. When I did Donkey Kong, I had, not surprisingly, absolutely no contact with Nintendo. Coleco was able to get me a machine. So I had a machine. JJH, ya jajajaja, tú se lo dice él. I had already played the game, and like David said, with Canyon Bomber, the game is this. Macar, jaja. Frankly, the hardware is so different in its capabilities that I can't think of any value I would have had getting in touch with. No te creas, Macarra, antes estuve en el Mercadona y ya están muy navideños. Sí, este año ha traído muy pronto los turrones también. Demasiado igual. Pero a mí no me interesan esos turrones chusteros que venden de la vida de esas mierdas. Son caros y malos. And I was young enough and stupid enough to not be intimidated. I wasn't because I was just a kid. I was like, no big deal. A mí me pone siempre la misma, esta que habla, la más aguda de todas, te jode, Rafanarca. Esa es bonita, Rafanarca. Pega un poco, ¿no? Nebula Live. Parece que estés castrao, Rafaillo, yaja 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 jaja. Exorcista-70. Y pase pro el Corte Inglés y ya están con el All I Want for Christmas. ¿Qué va, Nebu? Parece que se la pilló con la cremallera. Bienvenido, bullero. Nebula Live. Sí, yaja 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 ya. Mira, no te queda la hostia. Mr-Cine. Y a mí me pone una voz que parece que se tomó un Tranquimacin XDD. Rafanarca. Ja 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 ja. Se pone voz buena, Mr. Cine. Adventure had been a very popular game. Adventure is related to really a nerdy game. It's related to like text adventures or to Dungeons and Dragons more than Os dejo. Saludazos a todos y al jefe @macarra, que por cierto he vendido algo XDD. Hasta luego, Spiral, y gracias por pasarte. Y ya me enteraré yo que has vendido pillastre. La mía está tomando helio. Chao @spiralworld. With the Atari games is that we got adventure. And, ya yaja 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 ja. Yo pensaba que te pagaban poco Cinexin. Chao. La mejor es mi bot, hay que admitirlo. Solo le falta me susurre cosas a mi oído. The bridge in the back. Chao @spiralworld. I really love that Exorcista-70. Somewhat confused experience. And I feel like hasta pronto, Espiral. I love still in games now when there's that moment of like, what the? La mía es más sensual y verde. La mía es la mejor sin lugar a dudas. Not knowing what to expect of them. So that moment of being surprised by adventure is really stuck with me. Es Nebu, la misma voz. El boss sí que sabe. Is really alive. The characters who are in that world live even when you're not looking at them on the screen.
Like when the dragon or the bat flies on the screen in Adventure, you feel like it's been on a journey. It's been somewhere. Oh, the bat went over and it stole the shield. It stole the sword, and now it's in the room. Like you don't feel like it would just spawn. It's been in another room doing bat adventures. And what it provided for me Pues la mía es la más larga. Larga, este cine. Que va, la mía es un angelito con canticos celestiales. La noto revolotear por mi lado. Nebula Lib. Si el bot se arrima al sol que más calienta, no sabe nada. Vale, si no va a disparos más rápido que una flecha. ¡Hala, qué chulo es esto, ¿no? So one of the first questions they asked me at Atari was, what do you want to work on? So I just said to him, I said, what's the dirtiest, most basic elemental system that you have? And he goes, oh, well, that's the VCS. And I said, well, that's where I want to start. I mean, the constraints on the programmers were... Cuanto más limitado, más cositas buenas sacan. 2600 doesn't draw a screen. It doesn't draw anything. What it does is it has these little logic devices, these counters and shift registers. Suena la voz de los vídeos como cuando voy por el pasillo de la iglesia. The electron beam is moving to the right. I'm going to count. I know how fast the electron beam is moving. I'm going to count until the electron beam is somewhere on the screen, and then I'm going to change the color on the screen for a little itsy bit. There's only one console where you have to think about the electron gun moving across the screen, what machine cycle you're on, and when you can show stuff on the screen. That's such a fun and unique and annoying challenge that it really hooks you. It's the most fun I've ever had making a game. What do you say? Fun might not be the word. Es que en las iglesias resuena todo. You know, it is Sin duda, Nebu, sobre todo los torpedos, de esos. Doing it at Atari and at Activision, there were fewer than 100 people in the world who could do what we were doing, and that in itself was, very positive. Y ya sabemos de lo que hablamos. Exorcista-70. That a million people love. Pues el confesionario lo tengo bien aislado de todos sonidos. You've created something. Vale. With a sense of accomplishment. And there are very few things more technical challenging than trying to get a game out of the VCS in the first place, because the VCS is a Te echas un pedete y se oye en la otra punta. Machine. It sounds like a fabulous thing. Se oye y se huele. Es lo peor. Hay un aroma exquisito. But you're overcoming tremendous challenges. There's nothing that's easy to do on the 2600. Por aquello de los gritos, imagino. I love El otro día en misa se escuchó uno a mitad de misa. Uy, hostia. Todo el mundo miraba al Cristo de la pared. Pobrete, que no fue él, sino la fila de adelante. People criticize the first screen of Donkey Kong on the 2600. When I finished that screen, I thought it was a miracle. And you get people on Facebook today saying it's the biggest piece of junk I ever saw. You just have to understand. ¿Qué culpa tendría el pobre? Ya. Programmers that worked with that machine. ¡Milagro! Exorcista-70. El Cristo sacó su mano de los clavos y dijo: yo no he sido, y señaló a un viaje del fondo. La leche. Nebula Lib. ¿Y no se cayó de Bruce Spatter?
Nebula Live. ¿Estás comiendo panaderas, macarrá? No. Exorcista-70. No, porque es un Cristo bien proporcionado. Mr-Cine. Nebula, semana pasada no viniste porque no te gusta el anime, pero mañana te espero, jajaja. Ah, vale, hay cosas interesantes, sin duda. De cine. La guarida del Edo. Bienvenido, bullero. Nebula Live. OHHHHHH, ¿qué me vas a poner, Cinexin? Mr-Cine. Mañana toca especial Regreso al Futuro. Exorcista-70. DeLorean. What's your future? Nebula Live. Oh, punto, soy friki total de las 3. Que todos pides el sonido, ¿no? Se apaga la antorcha. Exorcista-70. Yo sentí amor por Jennifer. Nebula Live. La primera llegaré tarde. Caguento. Mr-Cine. Pues Nebu, si eres friki de las pelis te diré una cosa. Barry-Burton. Bueno, macarra, me voy a cenar, te dejo, Lurquillo. Por el pecho, Barry. Nebula Live. Gracias por pasarte. Disme. Exorcista-. Yo creo que iré cortando ya, que ya es hora. Cosa golosa. Nebula Live. Chao, Berry Barton. Exorcista-70. Bon profit, Berry. Sabroson, bendiciones. Uy, que me come. ¡Adiós! Radio Relax. Bienvenido, bullero. Smanstreamers Community. Bienvenido, bullero. Exorcista-70. ¿Qué juego más indigno, macarra? Esto es muy tróspido, ¿eh? @Nebulalib las pongo mañana porque en la peli dicen que el rayo cayó el sábado 12 de noviembre y mañana es sábado 12 de noviembre. Pues es una versión de este juego clásico, mira. Bueno, voy a ir dejando por aquí ya, que ya es hora.
Que ya llevo 4 horitas y 13 ya, casi nada, vamos. LOL. Bueno, señores y señoras, gracias por pasaros. Y gracias por la raid a Ricky, Debu, Atán, Sebas, Mr. Cine. Gracias por la raid. Yo me tragaré las pelis por ver a Claudia Wells. Exorcista-70. Pedazo directo macarra. Bueno, nos lo pasó bien, por lo menos. Cineexin, vas a poner las 3. Las 3 seguiditas, ahí pim pam, pim pam, pim pam. Un placer estar por aquí, incluso con esta voz aguda. Te pega. ¿Con quién nos vamos? Con Juángel, que todavía está conectado. Nebula Live. Yo me lo paso bien siempre con Macarra, es un grande. Bueno, ya sabes tú que yo no me lo tomo en serio. Para divertirme un poquito. Sí, no puedo dejar la historia coja Nebu. He dicho, gracias por pasaros. Nos leemos en Twitch. Escuchamos así. Good evening and apologies for not having made it to the ceremony. Buenas noches y disculpas por no haber podido acudir a la ceremonia. This year has been mixed in the musical department, with maybe a bit less overall quality than last year, but